¿Conoces la película El Gran Lebowski? Esa película realmente me hizo pensar, ¿qué acabo de ver? Cuando terminé de verla. Nada se resolvió, todo fue bastante sin sentido. Pero aún así, el protagonista tuvo desarrollo y la historia progresó. Tenía un toque sublimemente absurdo que me encantó. Quiero que Chainsaw Man también le dé al lector ese tipo de regusto al final. Tatsuki Fujimoto. Entrevista en Da Vinci Magazine, 2021. Que estás escuchando Manga por Hombro, el podcast favorito del próximo rey de los piratas. Hola a todos y a todas, bienvenidas un mes más a Manga por Hombro, el primer podcast mensual de manga y anime en castellano, presentado como siempre por un servidor, Andrés Nieve, acompañado para no variar un mes más, un capítulo más, con mi buen amigo, mi buen hermano, mi querido Rafa. Qué contento estamos hoy. La paz mundial ha sido por fin alcanzada. Estamos a un par de tiros bien dados de la paz mundial absoluta. Esto es increíble, Rafael. No pensaba que iba a llegar este día tan pronto. O sea, yo sabía que iba a llegar pronto porque lo habíamos hablado muchas veces ya hace unos meses, pero no pensaba que iba a llegar tan pronto. Es como que lo estoy viviendo y estoy todavía en plan procesando la felicidad, ¿verdad? Que este momento está siendo una realidad, la verdad. Pues sí, efectivamente, ya como habéis visto, este mes capitulito especial, que si sois lectores, si sois oyentes ya así más veteranos y veteranas, ya sabréis que nosotros no somos muy fan precisamente de la maravillosa serie que vamos a hablar hoy, que es Chainsaw Man, que por fin ha finalizado y después de mucho tiempo queriendo dedicarle un fantástico capítulo enterito para ella y para su maravilloso autor, que para nada es un fraude, por cierto. Pues nada, pues por fin ha llegado este momento. ¿Por qué? Porque esta semana, a fecha de grabación, estamos grabando un día después de que haya terminado el capítulo final de Chainsaw Man. Martes 24, el capítulo sale el viernes 27. Por fin finalizó esta jodidísima pesadilla de serie, la verdad. Así que, bueno, vamos a hacer un poquito de introducción para hablar un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? Pero bueno, como comentaba, este mes vamos a dedicarle todo el capítulo a lo que es Chainsaw Man y, como no, en nuestra humilde opinión, al que es, pues, su fantástico autor llamado Tatsuki Fraudemoto, aquí cariñosamente es como le llamamos nosotros, el cual, pues, se ha cargado por completo el legado de la obra que lo hizo alcanzar la fama mundial, que muchos diréis, no, es que ya había hecho Fire Punch lo conocíamos tres frikis, o sea, no me jodas, que yo lo conocí después, pero bueno, total. Llevaba mucho tiempo hacer este especial, como estábamos contando, y es un capítulo que se lleva gestando desde fácilmente hace 3 años, diría yo. Es una idea que está fija ahí desde el momento en que estamos los dos en la misma línea con la serie. Sí, porque además Rafa y yo hemos tenido viajes muy distintos. Joder, pero al final hemos llegado al mismo punto. Hemos llegado al mismo punto, qué bonito. La magia del viaje. Andábamos para encontrarnos, qué bonito, me cago en la leche. En fin, la magia del viaje, efectivamente. Bueno, total, con todas estas ganas de grabar este capítulo, que nos lo vamos a pasar muy bien porque ya teníamos ganas, como no sabíamos exactamente cuándo hacerlo, no sabíamos si hacerlo antes de que acabase la serie, no sabíamos hacerlo después de que acabase la serie, no sabíamos cómo plantearlo. Entonces, hemos hecho ahí un buen holdeo todo este tiempo, holdeando, esperando, a ver si este año sonaba la flauta, que tenía toda la pinta, la verdad, era una cosa que ya se iba oliendo, que se iba rumoreando, ¿verdad? Que ya era como, parece que a la serie le va quedando poquillo ya, ¿eh? Y efectivamente, no tenía ya mucho por donde tirar y que se lo digan al final. Entonces, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a empezar, teniendo en cuenta que obviamente como vamos a hablar de la serie en profundidad, ni qué decir tiene que hay spoilers hasta el culo. O sea, está todo lleno de spoilers. Vamos a hablar de toda la serie, de la primera parte, pero especialmente de la segunda. Exactamente, sí. No vamos a dejar nada atrás, o sea que... Nada. Para los que no quieran saber nada. Básicamente, vamos a meternos de lleno en el fango. Nosotros vamos a hablar de las cosas que nos han gustado, pero especialmente de las que no nos han gustado. Si hablamos de las cosas que nos han gustado, porque el capítulo quedaría de 10 segundos, entonces, pues bueno, no es plan, ¿no? Entonces, pues bueno, en cualquier caso, también nos gustaría mucho pues leer opiniones, porque
como siempre decimos, si no estás de acuerdo no pasa nada. Nosotros obviamente no vamos a tener ningún tipo de ganas de meternos en bronca con nadie, pero sí es cierto que la opinión que tenemos es bastante inamovible porque hemos sufrido esta serie durante mucho tiempo. Rafa creo que más que yo, pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Entonces, bueno, vamos a ser muy críticos, vamos a ser muy duros y vamos a dar argumentos de por qué no nos ha gustado esto, vamos a dar argumentos de por qué creemos que es una continuación fallida. Si a ti te ha gustado el final, fantástico, no hay ningún problema. A mí hay muchos finales que no se consideran buenos que me gustan o no me parecen bonitos, me parecen preciosos. Pero bueno, hay una cosa que es el gusto personal y otra cosa son los argumentos que se puedan dar para defender una cosa que quizá pueda ser una mierda, objetivamente hablando, ¿no? Pero bueno, igualmente, independientemente de si estáis al día o no con la serie, yo creo que casi queda igual spoilearse porque es casi mejor no malgastar mucho el tiempo y el esfuerzo mental en seguir la serie, pienso yo. Así que bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que ha sido nuestra experiencia. Ya he hecho un poquito la introducción. Vamos a hablar un poquito antes de centrarnos en la crítica. Yo luego dividiré todo el capítulo en capítulos, valga la redundancia, en YouTube, por si hay alguien que quiere directamente ir dando saltos a ver de qué vamos hablando como siempre, pues sin problema. Pero bueno, como comentaba, vamos a hablar un poco de esa experiencia, de cómo ha sido básicamente la lectura de cada uno a lo largo del paso de los años, ¿no? Y cómo ha sido un poco, cómo empezó el viaje, cómo continuó, las dudas, el cansancio, también agotamiento. Y hablando también de esas cosas buenas que quedaron en el camino que ya parecen que son un poquito lejanas, ¿no? Porque estamos hablando de 2019 cuando empieza la serie, 2019-2020 es cuando empieza ya también la gente sobre todo a leerla tal, yo empecé en 2020 de hecho, y pues eso, la parte de este capítulo que es cómo empieza y cómo acaba el viaje de manga por hombro leyendo Chainsaw Man. Te doy paso a ti si quieres, ya que estoy haciendo yo la introducción y te escucho encantado de la vida. Pues bueno, mi experiencia es curiosa y es longeva porque a fin de cuentas Chainsaw Man junto a Neolation y Goku Tei Higuma o Hellwarden Higuma son las tres primeras series que yo empiezo a seguir de forma semanal y de forma oficial No me digas. a través de Manga Plus, porque es con esta ronda de 3 series con las que comienza el servicio de Manga Plus, que empezó también a finales de 2019. Había empezado ya, llevaba ya Chainsaw Man algunos capítulos, pero fue prácticamente en ese primer tramo. Y digamos que yo puedo afirmar que llevo aquí, no irónicamente, desde día 1. Desde O el sea, llevo principio. desde día 1 en el que sale el primer capítulo de Chainsaw Man en la revista. No te pueden llamar false Estoy... fan, ¿no? Ni sube carro ni nada. No, de hecho no, o sea, llevo genuinamente los 7 años de recorrido que han sido, llevo aquí leyendo la serie, o sea que Pues en sí. ese sentido no me puede tachar nadie de nada, ¿no? Más allá de lo que sea mi opinión personal y demás, que como tú bien has dicho antes, aquí no tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos nuestra verdad y tenemos derecho evidentemente a decirla, ¿no? Al final a Claro. eso estamos, ¿no? Y no es secreto de ningún tipo, y aquel que me conozca, me siga un mínimo o me haya escuchado prácticamente en este podcast, sabes que evidentemente nunca he sido un fan acérrimo de la serie, ni una persona súper apegada a ella. Hablaré un poquito más en detalle de eso más adelante, no voy a entrar, pero bueno, mi experiencia leyéndola, como digo, durante la primera parte fue bastante neutral. Era una serie a la que simplemente yo no le tenía apego, como muchas otras de la revista que he seguido durante todos estos años y que al final es normal. No todas las lecturas pueden enamorarte, los gustos y la subjetividad del lector Sí. siempre influyen, eso es así. Y nunca ha sido una serie que me haya enamorado ni con la que yo haya conectado especialmente. Pero la parte 2 sí que ha tenido 2 efectos. El primero es que me ha hecho ver cosas de esa primera parte en una luz muy distinta, para Claro, positivo. claro. Y lo segundo es que creo que genuinamente es una lectura que detesto a todos los niveles. Ya hablaré de eso más adelante. La lectura ha sido Espantosa. pasar de una lectura normal y corriente, neutral que realizas sobre una serie a hacer algo que genuinamente, activamente digo, qué pesadilla. Hay un Pesadilla. contexto que no has dado que creo que es importante que es. Porque Dímelo. Rafa no dropea las series. O sea, Ah, claro, sí. Rafa cuando Entro. empieza a leer una serie, si la empezó en 2015 y la serie sigue,
Significa que no la va a dropear. Rafa Sí. no dropea la serie porque es un enfermo mental, no pasa nada, todos tenemos nuestras cosas. Ahí eso es una cuestión ya, por supuestísimo, de evidentemente esquizofrenia y de síndrome de Estocolmo, pero es verdad que cuando llevo un, digamos, tiempo invertido en una serie, a no Sí, ser que sea algo que yo activamente repudie, porque nada que he dicho que no me gusta, tal, pero tiene que ser algo que yo activamente repudie, que me dé fatiga, que me dé genuino asco estar leyendo por el tipo de contenido que proyecte, claro. para que yo diga, oye, fuera, o sea, dejo esto, ¿no? Lo abandono. Normalmente, de hecho, em, cuando dropeo, digamos, alguna serie suele ser porque a lo mejor me he leído 2, 3 primeros capítulos y no me convenció, no me gusta, o es algo que digo, no tiene sentido meterme en esto. Pero no fue el caso con Chainsaw Man, porque yo cuando empecé a leer Chainsaw Man, de nuevo, no me enamoró, pero era una serie que me entretenía a seguir y me entretenía a ver algunos capítulos y algunos momentos y era como, oye, no me está pasando nada. ¿Qué ocurre? Que evidentemente después de un tantísimo tiempo siguiendo un producto, siguiendo unos personajes, una trama, una historia, a mí me gusta ver cómo eso va a concluir. A mí me gusta ver mucho las conclusiones de una obra porque para mí como lector y como postura personal, los finales influyen mucho en la percepción que yo tengo sobre un producto y me parece que son muy relevantes a la hora de concluir algo. Entonces, me También es como gusta llegar recuerdan, al ¿no? Una final. serie. Es Claro, como la recuerda. Eso pasa mucho con Persona 3, por ejemplo, que a mí me pasa mucho con Persona 3, que me acuerdo del final, me cambia la perspectiva del juego entera. Para bien, ¿no? total. Para Sí, bien. sí, sí, no, totalmente, totalmente. Entonces, por eso mismo, a mí me gusta llegar siempre al final y a menos que sea algo que yo activamente me esté causando daño el seguirlo, quiero decir, no me ha gustado la parte 2 pero no me voy a tirar por un puente ni voy a buscar al autor para matarlo por herejía, no, me la pela. Quiero decir, me parece malo y ya está, no pasa absolutamente nada, no es tan serio, no es tan profundo, ¿no? Pero de nuevo, me gusta llegar al final, quiero ver la conclusión, quiero cerrar esos personajes, esas tramas, esas ideas y a fin de cuentas también me gusta seguir autores dentro de lo que es la revista y el universo de la Jump, con lo cual es algo que es una práctica mía que no quiero decir con esto ni que la tenga que compartir los demás ni que tengan que repetirla porque al final cada uno lee y disfruta como prefiere y eso es lo más justo, pero para mí es la forma, digamos, de consumir este arte. Claro, yo me acuerdo que en mi caso fue, yo no me acuerdo exactamente por qué empecé la serie. Creo que pasó algo parecido como cuando se estrenó Dan Da Dan, que ni Ujú. siquiera estaba en inglés y en español cuando salió el primer capítulo. Me acuerdo que hicieron una preview del capítulo en la cuenta oficial de Dan Sí. Da Dan y salía la mítica imagen de la turbo vieja, ¿no? Ujú. O la Sí. turbo abuela. Pero no de gata, ¿no? Sino de fantasma, de espectro. Y cuando la vi fue como, uy, ¿qué es esto? Pues yo creo que me pasó algo parecido con Chainsaw Man. Lo típico que vi a lo mejor algún coloreado de algo y la pillé empezada, no me acuerdo exactamente por qué punto la pillé empezada. Teniendo en cuenta que son 97 capítulos de la primera parte, pues diría que fácilmente estaría por el 50, una cosa así, o sea que ya Ujú. iba más o menos Mitad de por la mitad. recorrido, más o menos. Sí, aproximadamente. Y yo me acuerdo que me la bebí, que la disfruté muchísimo, que para mí fue una lectura increíble, que se convirtió automáticamente en una de las lecturas más divertidas que había leído, perdón, nunca. Y poco a poco se fue convirtiendo en una serie de mis series realmente favoritas, de lo que son mis mangas favoritos, así con el tiempo. En esa época me gustaba muchísimo, la verdad, lo disfruté mucho. La recomendaba a todo el mundo, además me acuerdo que coincidió con época COVID, poco después, Ujú. y mucha gente empezó a leerse Chainsaw Man en la época de COVID. Para mí era una cosa gorda, o sea, yo tengo aquí los 9 tomos, tengo aquí esto, mira, espérate, lo voy a enseñar, que no se hable, que aquí soy falfán o algo, Vamos. que además es precioso el muñeco, francamente. Y me encantaba el lore de la serie, me encantaba la serie, me encantaban los personajes de la serie, me encantaba el dibujo de Fujimoto, me encantaba todo, me encantaba todo. Me parecía francamente muy cercana a la perfección para mí. Sin embargo, Rafa, por ejemplo, no pasaba eso. A Rafa, yo me acuerdo que yo hablaba con él por aquella época, que nosotros nos conocemos desde 2018, si no me equivoco, y yo me acuerdo que él decía que para él era una serie de bien, de un 6. Me acuerdo Sí, perfectamente, sería sin más y perfectamente, ya está. perfectamente me acuerdo. Y me sorprendía mucho, ¿no? Porque yo veía lo que hacía Fujimoto en la Jump y me parecía como
yo creo que eso no me lo pueden negar, ¿no? Como que era muy distinto lo que hacía No, hombre, Fujimoto claro, en... evidentemente. Sí, Yo lo hablaremos más adelante, pero sí, evidentemente marcó mucha distinción con respecto al contenido al que estamos acostumbrados, sobre todo en sí, un momento en el que lo que nos llegaba era lo principal importante. Siempre podía haber habido y siempre ha habido durante muchísimos años obras despuntando y destacando un poco por hacer cosas un poquito más claro. alternativas, pero entre que muchas de ellas eran cancelaciones, que estamos hablando de una época en la que todavía, porque parece como que hablamos del Pleistocénico, ¿no? Pero estamos hablando de una época en la que todavía no teníamos simulpub, en plan, no teníamos publicación No simultánea hace con tanto, ¿eh? Japón al No día. hace tanto Claro, y entonces es como que cuesta un poco percibirlo, ¿no? Pero a fin de visualizarlo. cuentas no teníamos la accesibilidad que teníamos a día de hoy a lo que es la industria, pero en absoluto. Ya. Y ahora, evidentemente, hay muchísima más accesibilidad, hay muchísimo más alternativas, hay muchísimo más contenido y vemos cosas muchísimo más diferentes todos los días, que es lo guay al final de todo esto, ¿no? Pero en aquel momento, evidentemente, marcaba esa tendencia a nivel de decir, oye, hago esto y destaco alrededor de todo este grupo. Yo igualmente sí que pienso que hay que reconocerle al César lo que es del César. Yo creo que Fujimoto como autor ha sido un boom a nivel Sí, bastante global en el sentido de ha creado un estilo de quizás contar historia para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal, que creo que le ha hecho destacar, distinguirse mucho y recibir incluso ciertas imitaciones. Y ya no solo imitaciones de decir, me inspiro en ellas, sino, por ejemplo, de asistentes que han estado con Fujimoto, o cosas así del estilo, gente que ha trabajado cercano a él, ¿no? Me pasa mucho con Centuria, que hay cosas de Centuria para lo malo que me recuerdan a Chainsaw Man y para lo bueno también me recuerdan a Chainsaw Man. Entonces, ujú, cosas así. Entonces, volviendo a lo que estábamos comentando, bueno, en fin, luego pasó lo que, bueno, pues lo que da pie un poco a este capítulo, ¿no? Luego cuando la serie termina, no sé si fue en 2021 a finales o 2022 al principio, eso sí que no sé 2021. exactamente. 2021, claro. Inicios de 2021 juraría que fue. No, Fue inicio de 2021 no puede ser, porque la parte no, 2 empieza en verano de 2022. pues entonces el final es que yo juraría que cuando acaba son por los números dobles, los primeros números dobles del año de la Jam, que suelen salir entre noviembre y diciembre aproximadamente. Fue un rango de final de año. Yo creo que Y fue a tiene que finales de ser, 2021, creo yo. puede ser, Creo. puede Pero ser que bueno, por ahí, sí. en cualquier caso, la serie terminaba en el capítulo 97. Se Ujú, anunciaba que iba a ser el siguiente capítulo, era el último, en el capítulo anterior, que salía, spoiler, el capítulo acababa con Denji comiéndose a Makima. En el ujú. contexto de la serie en aquel momento estaba bien. Hoy esa comedura no sé si sería distinta con lo que ha cambiado la serie, pero bueno, en cualquier caso se anunció el final de la serie, el siguiente capítulo sería el último. Cuando termina el último capítulo, vemos que pone parte 1, arco de no sé qué, no sé cuánto, de safety, public safety, no sé qué, creo que era, Sí, fin. Y era como, ¡ah! A continuación. La gente se volvió loca, bla, bla, bla. Hubo que esperar 4, 5, 6 meses aproximadamente para que llegase la parte 2. Y ahí era donde surgieron los primeros arqueamientos de ceja con la llegada de una protagonista nueva a una serie que se llama Chainsaw Man. Y era como, bueno, no entiendo. Que era Samitaka, no pasaba nada, era como, bueno, un primer capítulo que era locado, era divertido, pero sí es verdad que, bueno, era un poco extraño, ¿verdad? Ver cómo de repente la historia iba a moverse a otro foco con otro personaje que no tenía nada que ver, pero bueno, esto no pasa nada, ¿no? Porque perfectamente puede implicar que están presentando un personaje nuevo y que efectivamente luego, como ha ocurrido, su historia se iba a entrelazar con la de Chensomon o la de Denji, en este caso también, ¿no? No pasa ujú, nada por ello, vaya, eso son cosas que son recursos, ¿verdad? Narrativos que hacen prácticamente toda la serie. Pero bueno, en cualquier caso, Denji tardó en aparecer un sí. tiempecito. Denji Y tardó en tardó. aparecer un... Estuvimos muchas semanas y muchos meses de discurso de dónde está Denji, eso no se exacto, me va a yo no olvidar a sé mí si en la vida. fue... Yo, Eso no se me va a olvidar a mí jamás. yo juraría que fueron entre 4 volúmenes y 5 por ahí que no salía Denji. Aprox, pero no lo sé, esto me tira Puede un ser. triple, ¿eh? Porque Mm. Denji, o Yo no sea, recuerdo el tiempo exacto claro, tampoco, pero yo sé yo que tampoco, se me hizo sí, larguísimo. a mí también, pero entre otras cosas porque tomo 11 finalización de Chainsaw Man parte 1 y luego, pues yo ya te digo, yo creo que son unos 4 o 5 volúmenes de Sin Denji que se hicieron muy largos y ya ahí fue el primer momento en el que creo que la gente empezó a sentir fatiga, desde temprano, en lo que era esta nueva serialización, porque además
cambiaba de plataforma, se movía de las páginas a papel de la Jump para moverse a la Jump Plus, ¿no? Lo que sería. Entonces, ¿qué Efectivamente. pasa? Que poco a poco las cosas iban siendo un poquito raras. Luego la primera aparición de Denji era un tanto extraña también, porque si no me equivoco, como que tenía la elección entre salvar a una persona y a un gato, ¿no? Y las personas que iba a salvar morían de forma horrible y él pues salvaba al gato, era como, Sí. mi Goat, no sé qué, en fin, bueno. Ahí también empezó ya el discurso cansado, pero bueno, las cosas iban en movimiento, pero la trama iba tan lenta que ya poco a poco se empezaba a notar esa fatiga que comentaba. Y yo, en mi caso particular, dropeé la serie en el capítulo 136. Siempre me voy a acordar el resto de mi vida de ese número y de ese capítulo. A lo mejor alguien me dice mojigato, a mí que me pareció como el punto de no retorno. Sé que te ríes, normal que te rías, pero eh, yo me acuerdo que ese fue para mí el capítulo definitivo de decir, no puedo. O sea, esto no me puedo creer lo que ven mis ojos. Y es un capítulo en el que Denji está en el cine después de que haya terminado un arco. Y aparece, el capítulo termina con una tía que aparece y le empieza a tocar la polla, literalmente. Y el capítulo acaba con, bueno, de hecho es la portada de nuestro capítulo en YouTube, la cara de Benji, que está haciendo una imagen así, que parece el de Cosas de Loco, el de Shie, y el señor Conejo, creo que se llamaba, y diciendo, me está sobando la polla. Y ahí fue cuando dije, adiós. Y desde entonces, hasta hace una semana, no he leído un capítulo de Chainsaw Man. Me iba enterando de cosas, me iba enterando de puntos gordos de la serie, como por ejemplo cuando muere Nayuta, porque son cosas que es muy difícil Es no imposible ver. evitarlas. Sí. O también el capítulo de la mano llena de semen, también muy difícil de esquivarlo. Ese capítulo tiene tela también. Entonces, he ido viendo cosas, pero no tenía ni idea de qué pasaba en la trama. Entonces, yo lo que he hecho ha sido meterme entre pecho y espalda para todo el dolor de mi corazón. Los capítulos desde el 136 hasta el 231, que ha sido. No, bueno, Bueno, uno, claro, claro. está antes de que saliese el último, que ha sido el 232. Ha sido una experiencia curiosa. Muchos me diréis, bueno, eres masoquista, te va el sadomaso, no sé qué tal. No especialmente, francamente. Aquí de Kings los que vamos a hablar son precisamente los de Fujimoto después, pero en mi caso es simplemente que quería hablar con propiedad y quería decir, quiero ver, igual que Rafa, ¿no? También a fin de cuentas, quiero ver exactamente qué pasa con mi opinión y todo el rollo. Entonces, una vez explicado este proceso, que hemos pasado un poco los dos, ahora después vamos a hablar precisamente de la serie en sí, de esa crítica que vamos a hacer y las cosas que yo, en mi caso, y Rafa en el suyo, yo mientras me leía los capítulos me iba apuntando las cosas que me hacían arquear la ceja o decir que esto es una cámara oculta, hermano. Y aparte haremos cierta investigación de lo que es el crecimiento nulo de los personajes y poco más. Pero bueno, en cualquier caso, para acabar este apartado, sí que hay una cosa que queríamos comentar, que eso lo va a explicar Rafa fantásticamente. Y era algo muy importante que queríamos hablar básicamente, que es el tema de las ventas, la progresión de ventas, las copias en circulación, cómo ha ido evolucionando eso, porque también esta época también es muy de numeritos por culpa de Rafa, que es una cosa que le gusta mucho también, a mí también, escucharte 1000 veces, o sea que encantado, pero sí es cierto eso, que me gustaría que explicases un poco cómo ha ido esta evolución, porque si tú buscas realmente el tema de ventas en Chainsaw Man y quieres usarlo como un argumento de la falta de interés de la gente, o no tanto de la falta de interés, sino de cómo ha bajado el interés de la gente, mejor dicho, por la serie desde la parte 2 y su serialización, sí que es cierto que es confuso, ¿no? Porque tú lees las cosas y dices, no, es que la serie es la segunda serie más vendida de 2026, la primera mitad o no sé qué, por la película de Reese y tal y cual. Entonces, me gustaría que hablásemos un poquito de todo esto antes de entrar en materia con la parte 2. Pues realmente es relativamente sencillo porque gracias a Yosu, que es una absoluta bestia a la hora de preparar Maquinón. las infografías, tenemos un gráfico ultra actualizado de lo que son las ventas de Chainsaw Man y cualquiera que las haya estado siguiendo ha podido ver la progresión, cómo ha funcionado. Vimos cómo esa primera parte era un continuo ascenso hasta alcanzar su pico máximo en el último volumen. Un volumen que tuvo una tirada también muy altita, que ahora la veremos en detalle. Y entre ese espaciado que hubo, entre último volumen y comenzada la parte 2, evidentemente hubo una pequeña bajadita de audiencia, pero no fue ni siquiera tan grande. El volumen 13 se dispara, que es, digamos,
el posterior al primero y en el pleno momento auge de tanto la serialización de la parte 2 como emisión, en este caso del anime de Chainsaw Man, ya que eran puntos coincidentes. Pero, como bien dice Andrés, ha habido durante todos estos años una muy palpable sensación de pérdida de audiencia, pérdida de público, pérdida de interés y completo abandono por parte de mucha audiencia de lo que es la trama, y se refleja a partir del mismísimo volumen 14 en adelante. La serie decrece hasta prácticamente llegar a un punto de venta más o menos aproximadamente de lo que era el volumen 6 de la serie, que no es que fueran malas ventas, puntualicemos aquí, quiero decir, no es que los volúmenes vendan mal, ni muchísimo menos, pero venden infinitamente menos de lo que vendían antes Claro. y con unos picos y unas bajadas excesivamente grandes. Para finalizar el gráfico se puede ver que hay como una pequeña estabilización con un pequeño subidoncito que evidentemente gracias a el estreno en cines de la película de Res, que evidentemente reaviva por completo todo lo que es el interés en la serie, vende muchos volúmenes, hace mucho dinero y eso siempre ayuda. Siempre sabemos que en el momento en el que se emite un anime o se lanza una película o hay algún tipo de media mix para alguna serie de manga, las ventas incrementan o se estabilizan según el punto en el que se encuentre. Eso es de cajón. Entonces, es digamos un poco la progresión que tiene, es literalmente un pico casi perfecto. Es una Si no montaña, fuera empieza y baja. exactamente, si Exacta, no sí, fuera sí, por sí. la película sería un pico prácticamente perfecto porque sinceramente la proyección continuaba antes de la película, la proyección seguía siendo de bajada. Pero bueno, eso es un poco, digamos, la descripción que tenemos de lo que ha sido la recepción del público, ¿no? Por parte de la serie. Puntualizando aquí, porque habrá mucha gente que dirá, bueno, hay gente que habrá transicionado al digital. El digital lleva tan presente, fuerte y existente en la actualidad como desde que sale el volumen 1 de Chainsaw Man. Estamos hablando de un rango de muchos años, pero estamos hablando de 2019-2020. El digital ya estaba muy fuerte y muy presente en ese momento. Entonces, Mm. em, sí, evidentemente hay una audiencia que compra el volumen digital, hay unos datos y unos números que no podemos traquear, pero durante todo el recorrido o el tramo de tiempo en el que se publica Chainsaw Man, estoy convencidísimo y es muy inevitable que esa audiencia haya sido la misma, entre comillas, en el sentido de tendencia de crecimiento y de crecimiento. Quiero decir, que no es que tú digas, no, es que los 400.000 lectores que han dejado de comprar el volumen en físico es que ahora lo están haciendo en digital. Claro, Lo es dudo que enormemente. ese es el punto de apoyo quizá de la gente que quiere defender la serie sin entender cómo funcionan las ventas. Y no lo digo peyorativamente, porque yo tampoco soy, pero en Mm. absoluto, un experto en ventas, ni muchísimo menos. Aquí el que más entiende de esto siempre es Rafa, porque lo sigue mucho de cerca, pero que tampoco pasa nada. O sea, esto no es una especie de gotcha, ¿no? En plan, ¡ja! Te pillé. La No, para serie nada, simplemente son datos explicarlo. objetivos de cómo ha funcionado un poco el tema de las ventas. Sí que es cierto que, por ejemplo, una cosa que tú has comentado del digital, si te fijas lo pone Josu en su gráfico, fantástico gráfico, Ujú. por cierto, de cómo fue básicamente evolucionando el tema de números de lectores en la Jam Plus, ¿verdad? Como esa primera parte tenía 516 millones de visitas solamente en Japón. Mm. Solamente en Japón. Y luego la parte 2 638 millones de visitas. También solamente en Japón, todo esto estamos hablando. Con una media aproximadamente de casi 3 millones de personas por capítulo, lo cual es un bastinazo, te ponga como te Ujú. ponga. O sea, quiere decir que la serie obviamente es increíblemente puntera y Sí, está sí, no, y funcionando filatina independientemente de... punta pala. Claro, entonces eso no se puede negar. Entonces, Mm. no se puede negar ninguna de las dos cosas, ¿vale? No, no, por Aquí, supuestísimo. aquí tengo que hacer yo de abogado del diablo. Y luego había otro gráfico por ahí, más que un Sí. gráfico, es una tabla interesante sobre ventas que también me gustaría que explicaras, a ver Mm. cómo funciona un poco. Esta tabla al final lo que consiste son en las tiradas o digamos el listado anual de los 10, creo que son normalmente 10 o 15 volúmenes más con mayor tirada de impresión de Shueisha en este caso, ¿no? Todos los
todas las editoriales sacan este pequeño top y listan los volúmenes desde el que más tirada tiene hasta el número 15. Y todos los años varía un poco porque hay series que sacan un volumen, series que no lo sacan. Cuando Hunter x Ajá, Hunter saca algún volumen se cuela y cuando no lo saca pues no se cuela, cosas así. La cuestión lógico. es que Chainsaw Man evidentemente ha formado parte de este top durante algunos de estos años porque evidentemente era una serie que tenía muchísimas ventas y que evidentemente requería tiradas iniciales muy fuertes. Muy altas, Y claro. precisamente los datos que tenemos de ella son del periodo entre 2020 y 2021, en la que el volumen que más se imprimió, bueno, dentro de los volúmenes de Shueisha que más copias imprimieron, se encontraba el número 11 de Chainsaw Man con 500.000 copias. El último de la Esa parte tirada, 1. claro, esa tirada se incrementa justo en el comienzo de la parte 2 con el volumen número 13, que sube a 850.000 copias impresas del tirón para el volumen, evidentemente merecidas y necesarias porque el volumen vendió en más de un mes, perdón, en un mes más de 500.000 copias, con lo cual Claro, evidentemente había demanda, claro. pero también es muy visible, muy notable, como solo 3 volúmenes después, esas 350.000 copias que se habían añadido se eliminan por completo. El volumen 17, que es el último del que tenemos datos, vuelve a bajar a 500.000 copias impresas y estamos hablando de un rango en el que ya la serie vendía en un mes 250.000 copias aproximadamente. Sigue siendo un número muy potente, por Sí, supuestísimo, claro que pero sí. desde ese momento hasta la actualidad hemos bajado a 150.000 aproximadamente. Y justo en cosa de 2 semanas probablemente tendremos números de Nuevo, ¿no? este año, ¿no? Mm. Tenemos números actualizados, veremos si se cuelan el top. Muy probablemente no. Ah, Ajá, Muy probablemente no, dependiendo un poco también de qué volúmenes aparezcan en el ranking. vale. Normalmente esto, el mínimo que acabas necesitando de rango de copias es de 250, 300.000. De nuevo, es algo relativo porque depende de qué series aparezcan. Pero hablando de una serie que actualmente bueno, puede ser que aparezca, es posible que aparezca porque no me extrañaría que estuviera a las 250.000, pero estaremos hablando de una bajada de entre 250 a 200.000 copias. Que bueno, es un poquito notable de cara a la perspectiva que tiene la editorial con respecto a Claro, cuántas copias voy a imprimir de esta serie y cuántas me claro. van a comprar. Mm. Sí que es cierto que me gustaría saber cómo evolucionará estos números ahora que el final está ya sacado. Ya, Eso es eso lo también. que A creo que ver, va a ser más nos queda un interesante. volumen por salir ¿El solo. 24? Claro, que sale en junio. Yo, si te puedo dar mi, aunque bueno, lo hablaremos más en detalle después, pero si Sí, quieres una primera expectativa por mi sí, sí. parte es que va a decrecer, Que va este a bajar. tomo va a ser Sí, uno de los va menos a bajar. vendidos, por ejemplo. Sí, yo tengo bastante Aun confianza en siendo que el último no. tomo y la gente queriendo tener la colección completa. Claro, eso es un poco el tira y afloja. Parte de Ujú. mí me dice va a decrecer, Y otra no porque tanto. habiendo visto un poco la recepción, que luego hablaremos de ella, En Japón, ¿no? no veo mucha positividad, veo mucha polarización y cuando hay mucha polarización a nivel de ventas físicas no suele ayudar. Ya, Em, pero evidentemente es lo que tú también comentas y pasa en muchísimos casos. Los últimos volúmenes de una serie siempre tienen un pequeño despunte por cerrar colección, gente que compra el claro, primero y el último, gente que claro, quiere tenerlo simplemente por tal, millones de cosas que pueden ocurrir. claro. Yo estoy ahí. Yo creo que o decrece o se mantiene un poco en línea, pero Vale, dudo, el caso del que más dudo creo es el de un despunte de venta, personalmente. vale, Veremos vale. qué pasa, todo puede ocurrir. Desde luego. Veremos a ver cómo evoluciona eso, desde luego. Yo tengo mucha curiosidad por saber exactamente qué va a pasar y en qué punto no se encuentra la serie para entonces, pero bueno. Bueno, pues visto esto, hecho estos apuntes, explicado nuestra trayectoria, explicado todo lo que se puede explicar ya, menos la propia serie en sí. Vamos ahí al Vamos a meollo, ello. que es la propia crítica de la serie en sí, con lo peor que hemos vivido leyendo lo que es esta parte 2. Yo antes de entrar en lo negativo voy a decir una cosa positiva, para que vea, para que luego se diga. Hay un capítulo precioso de la segunda parte, que me parece que es el mejor capítulo de la serie con amplia diferencia. Yo creo que ya sabes cuál voy a decir, que es el del acuario. Capítulo del acuario, yo me acuerdo que cuando salió fue eh,
sentir que la serie a lo mejor quizá podía realmente volver a ser. O sea, no iba a perderse en lo que parecía que se iba a convertir, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir a nosotros Iba a acabar de esta manera. que iba a ser esto? Pero bueno, por cierto, todo esto que es muy divertido y la risa que nos hace no es tanto por el final en sí, sino por todo lo que vamos a hablar ahora, ¿eh? El final es como Sí. la guinda, la final es la guinda, pero bueno. Voy a empezar yo con mi parte y luego te doy a la tuya. No sin antes decirte que cualquier cosa que quieras comentar de todo esto, obviamente dímela, vamos hablándolo Sí, porque porque sí. tenemos puntos distintos guardados. Entonces, claro, Sí. yo en mi caso voy a hablar de dos cosas, creo que tengo apuntadas, sí, efectivamente. Son dos cosas que son las que más ganas tenía de hablar después de haberme leído toda la serie y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Como yo tengo la lectura muy reciente, lo que voy a hacer es que voy a dejar un poco de lado esos primeros 30 capítulos de la segunda parte, quiero decir, de esta serie, para centrarme básicamente a partir de lo que es la serie, a partir de un punto en concreto, que para mí es el constante declive que tiene la serie a partir del capítulo 136, ¿vale? Como comentaba, ese capítulo en el que le soban el paquete a Denji. Para mí, lo que es sin duda uno de los ejemplos de shock value morboso más desagradable. Y bueno, para una serie que se le dice que es una obra maestra que reinventa el shonen, pues perdona que te diga, pues no estoy de acuerdo. Eso es lo primero. Pero bueno, todo esto son apuntes que yo he tenido y que he ido haciendo mientras estaba en el salón de casa de Irene, leyendo la serie. Entonces, bueno, cualquier cosa, pues obviamente se me puede decir, pero bueno, yo quiero empezar hablando de un personaje que es la maravillosa Fumiko Mifune, que es la chica que le toca la picha a Denji en el cine, básicamente, que ya coge una carta de presentación cojonuda para el autor más feminista de la historia del manga. Entonces, bueno, para mí es uno de los peores personajes de la serie, con amplia diferencia. Hay un listado muy gordo de cuál puede ser el peor personaje, simplemente porque aparecen, desaparecen, vienen y van, se olvida de ellos. Uno parece que es un villano, pero realmente no hace nada después, desaparece, mata a un personaje y no se sabe si está muerto de verdad. Y como simplemente han pasado un montón de capítulos, ya dice, bueno, pues supongo que no volverá a aparecer. Efectivamente, no volverá a aparecer. Pero bueno, en este caso, esta chica, a mí me parece que es una de las mayores representaciones de los kinks sexuales que manifiesta Fujimoto en lo que es toda la serie, ¿verdad? Entonces, me da la sensación de que Fumiko es una especie de loquita, entre comillas, voy a usar mucho las entre comillas en esta sección, que tiene una especie de relación de amor, odio, admiración, pena, sadomaso con lo que es Denji y con Chesomon. Básicamente Fumiko, la chica esta, aparece de la nada y la carta de presentación que tiene, eso que comentaba, de tocarle la picha en el cine a Denji. Entonces, un poco después de esto, descubrimos que ella odia a Chensomon. Ella odia a Chensomon. Lo odia porque Chensomon mató a sus padres. Podría haber salvado a sus padres, en lo típico de que un demonio ataca y los padres de Fumiko mueren. Y él, en vez de proteger a sus padres, pues creo que prefirió salvar un gato o, en fin, no lo salvó. Pero la dualidad de esta chica viene porque cuando se destransforma Denji de Chainsaw Man y vuelve a pasar a humano, ve que dentro de ese demonio hay un niño, un chico, ya es un adulto, pero bueno, que está atrapado, ¿verdad? Y eso es lo que tiene esa dualidad con el personaje. El problema es que todo eso está muy bien, pero el problema es que esta dualidad se manifiesta de una forma muy asquerosa. La primera, lo del paquete que ya he mencionado, y la segunda, en un momento en el que ella le comenta a Denji, cuando le está contando todo eso, que le ha observado, le ha vigilado mientras él se daba una ducha, un baño. Y él le responde diciendo, ahí es donde me pajeo, no sé qué. Todo esto son cosas verídicas del capítulo que yo no me invento nada, ¿vale? Entonces, bueno, Denji le pregunta a Fumiko, oye, ¿y tú por qué me has tocado la picha? Esta es la trama de una serie, tío. O sea, ¿cómo puede ser posible lo que yo estoy diciendo por mi boca? Y ella le dice, ¿quién no querría tocarle el paquete a Chainsaw Man? Palabras prácticamente textuales, porque lo leí en inglés. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, dices, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué cojones es esto? La gente, ¿por qué defiende y hace glazing a esta basura? Pero es que la cosa va a peor. Es que la cosa con este personaje de mierda va a peor. Porque cerca de los capítulos finales de la serie, se revela que Fumiko, que este personaje, esta chica, es atento, hizo un pacto con el demonio de las enfermedades sexuales. Big writing en este momento. Entonces, cualquier persona que mantenga relaciones sexuales con ella sin protección se convierte en una copia de ella.
Esto es una trama real de la serie. Entonces, claro, ella, su plan maestro ha sido follarse un montón de gente sin condón durante estos años para hacer un clon de Fumiko e ir repartiéndolo por los distintos puntos del planeta. Por ejemplo, una Fumiko está en Rusia, una Fumiko está en Japón, una Fumiko está en España comiendo paella. ¿Por qué? Porque así sí pasan diferentes tipos de, como digo, catástrofe, que no es la palabra que quería decir, pues siempre se asegura que haya una Fumiko viva en el mundo. Entonces, bueno, yo personalmente he pasado mucha vergüenza ajena con esto, con todo esto. Mucha vergüenza ajena de decir, no comprendo en qué se diferencia esta serie con Rent a Girlfriend, por ejemplo, con una serie que sea totalmente centrada en kinks sexuales de un autor plasmados, ¿no? Y por último, lo que sí que quería comentar también de esta chica, luego volveré a ella en una escena, pero tiene que ver con el segundo punto, así que lo dejo para entonces. Es que cuando Denji después está en el hospital, que despierta después de que le pase algo, no sé qué, está allí con el capullo ese de Yoshida, ¿no? Se llama, sí. Está con Yoshida todo el rollo, con otro personaje que, en fin, que da para un capítulo entero de que no hace nada. Pues básicamente, Denji, como no está deprimido, en una de las 127 depresiones que tiene toda la serie, y aparece la chica esta, le revela todo esto que he comentado, y le da una Polaroid suya con una foto de ella en pelota, un nude que le manda. Y claro, Denji se queda con la cara de ¡oh! Como la de los youtubers cuando quieren hacer clickbait, ¿no? La cara de Ibai. ¡Oh! Pues esa es la cara que se le pone a Denji. Y el capítulo acaba con Denji haciéndose ahí una paja con la Polaroid que le da la tía. Entonces, para mí todo esto relacionado con este personaje ha sido horrible. O sea, horrible. Espantoso. O sea, lo he pasado genuinamente mal de la vergüenza ajena. Tío. Ha sido absolutamente insufrible. Y para mí eso no tiene defensa ninguna. O sea, que os podéis poner como salga de la punta del nabo, que a mí esto no me lo podéis defender. Y ahora voy a hablar de Denji, pero si quieres, porque yo necesito beber agua, ¿quieres comentar tú algo de lo tuyo? No, porque por mi parte es que tanto Mifune como muchísimos otros de los personajes, entre comillas, que luego explicaré por qué me refiero a personajes, entre comillas, Personajes. me parecen una serie de recursos que al final solo existen para perpetuar lo mismo. Y para no entrar muy de lleno en lo que va a ser un poco toda mi opinión, lo dejo ahí, ¿no? Pero sí, me parece que al final no dejan de ser recursos de, como tú me has dicho, de shock value y de mantener un poco al lector pegado a la pantalla. Venga, te voy a presentar cosas simplemente como que sean diferentes, que te sorprendan, cosas rompedoras, que te abrumen un poco, que te hagan Es pensar, que guau, que estoy leyendo. Y es, es como tan continuado, es tan pesado que ya te digo, ahora profundizo, te voy a dejar es un, paso y es un guión. ahora, Es un guión TikTok, es un guión de La Isla de la Fruta, es un guión de Israel uff, GPT, hazme un manga, Israel hazme algo. GPT necesito algo con el que la gente me deje 2500 comentarios esta semana otra Y vez. yo Dime qué te puedo hacer. juro que mi sensación cuando leía, porque me iba fijando en Manga Plus los comentarios que iba dejando la gente, claro, cuanto más horrible era el final del capítulo, un capítulo acaba con la tía, la asa, la superprotagonista femenina, con toda la mano manchada de lefote. Los comentarios, ¡oh! 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 Dices tú, bueno, vale, y me fijaba en ese patrón constante y era como, tío, entonces esta serie ya es como en wrestling se le llama a algunos wrestlers que son simplemente centrados en vez de en lo que es combatir, sino en los momentos de aura, ¿no? Sí, Hype moments and aura, ¿no? Que no solo en wrestling, se dicen más cosas, pero bueno. Hype moments and aura es eso, pero es que no tiene ninguno de los dos, entonces bueno, en fin. Como yo me estoy calentando, porque es que me estoy calentando, porque yo cuando hablo con esto me caliento, vamos a hablar de Denji. Vamos a hablar de Denji. Para mí Denji es un enigma como personaje. Yo creo que no solamente es un enigma para mí, es un enigma para cualquier lector, es un enigma para Tatsuki Fujimoto. Se nos ha intentado defender durante 4 años y pico que todas las acciones que hacían a Denji parecer un absoluto perdedor, humillado y penoso eran porque era una víctima de abuso sexual. Se han leído auténticas barbaridades de esta serie a nivel semanal. Barbaridades, pero barbaridades. Y de gente que acusa a otra de que es que tú no entiendes lo que es el sufrimiento de una víctima de abuso sexual, porque yo sí, y Denji actúa como...
locuras, de verdad, locuras, que eso lo hablaremos al final del capítulo, precisamente. Ya me estoy adelantando, pero es que claro, me caliento. Pero bueno, vamos a ver. Para mí tampoco me parece que haya una defensa de esto que voy a comentar, ¿vale? Tú puedes argumentarme que estás más de acuerdo o menos de acuerdo con que Denji sea mejor o peor personaje, pero yo creo que objetivamente Denji es un protagonista espantoso. Es un pelele, es un muñeco de trapo al que su autor vapulea una y otra vez, de arriba para abajo. Es el meme este de el sufrimiento construye al personaje, el sufrimiento construye al personaje, ¿no? Y es el bucle, y es el bucle, y es el bucle. Pero es que el personaje no se construye, es que el personaje no tiene construcción, no tiene desarrollo. O sea, hay más desarrollo en los primeros 97 capítulos de Chainsaw Man que en los 130 y pico que han sido la segunda parte. No le encuentro sentido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos a ver. Yo siento que Denji es una herramienta de humillación que de nuevo, vuelvo a lo mismo, de nuevo es una manifestación de otro kink sexual que tiene Fujimoto como persona. Vamos a empezar con ese bucle infinito, ¿no? De que se construye ese sufrimiento construye al personaje y lo desarrolla, lo desarrolla, lo desarrolla. Vamos a ver. Denji tiene infinitas oportunidades en la serie. Infinitas oportunidades de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferentes, pero siempre hay algo que se interpone en el camino de hacer las cosas bien o de salirse de su bucle, y es su picha. Ya está. O sea, esa obsesión con el sexo que tiene Denji, como lector acaba agotando, porque si tú estás viendo una serie y no hay un objetivo, digamos, global de la propia serie y estás leyéndola un poco por el slice of life, pero ese desarrollo o esa manifestación de lo que es el carácter del personaje siempre está relacionado con el sexo y follar y tocar una teta y acaba agotando, tío, acaba agotando porque dices tú, ¿qué cojones estoy viendo? ¿Un fanfic? ¿Estoy viendo un Wattpad? ¿Estoy viendo una peliporno? No sé qué estoy viendo. Entonces, a mí me parece fantástico, fantástico que Denji necesite ser amado, que necesite ser querido, que necesite ser gustado por alguien. Es una de las mayores manifestaciones que creo que se nota del, entre comillas, proceso de madurez del personaje. Pero yo creo que no está bien plasmado en la serie. Por ejemplo, una cosa es que Denji como personaje sea víctima de abuso, ¿vale? Y que todos los comportamientos que él tiene vengan de ese control que tienen sobre él las personas que lo hacen ser una víctima. Yo creo que ahí todos podemos estar de acuerdo. Pero ese patetismo, esa humillación que cada pocos capítulos le somete Fujimoto es muy extraño porque parece que se rompe de alguna manera la cuarta pared. Tú como lector, si empiezas a verlo y a analizarlo, porque dices tú, es que parece que el autor está humillando adrede al personaje para ver hasta qué punto puede hacer, no sé si que el propio personaje o sus lectores digan, basta. Y voy a poner varios ejemplos concretos, ¿vale? Que me estoy yendo mucho por la rama, lo siento, pero en fin. Sí, yo subrayo todo lo que estás diciendo y de hecho lo bueno, vamos a ver ahora vale. cuando hable. O sea que Vale, me no te quedo tranquilo. preocupes. O sea, no estoy añadiendo ni puntualizando nada, sino porque voy a pasar por muchas Estás cosas. por que dentro fueron así, ¿no? diciendo. Aplaudiendo, ¿no? Bravo, bravo. Mira, hay un momento en la serie que es un momento muy serio en el que creo que es uno de los miembros de la iglesia de Chainsaw Man, que también es un arco que me resulta muy confuso, todo el tema del Chainsaw Man falso, los miembros de la secta de Chainsaw Man, todo eso como que creo que al final no ha acabado en ningún puerto, pero bueno, eso me da un poco igual porque no tiene relevancia ni para el capítulo ni para lo que hablamos, pero bueno. Hay un momento en el que el tío de la coleta, que lo detesto, más no puede, me parece un personaje asqueroso, quema la casa, uno de ellos quema la casa en la que viven Denji y Nayuta con los perros y todo el rollo. Nayuta desaparece y, claro, ella se supone que es la única familia de Denji, ¿no? Entonces Denji, obviamente, pues se pilla una depresión de 3 pares de cojones, siente que se le ha ido, pues eso, la única familia que ya le queda, ¿no? Después de haber perdido a Power y Aki, ¿no? Bueno. Esta depresión, una de las 127 que tiene en toda la puta serie, se resuelve, se intenta resolver en base a que Denji en ese momento está con Asa y está con otras personas, que no sé si uno de ellos es Katanaman, no lo sé. Intentan animarle, intentan hablar con él y lo que se le ocurre a uno de los personajes es, nos vamos de puta. Claro que sí, vámonos de puta y te animamos porque has perdido a tu hermana pequeña. Y dices tú,
no sé, repito, no sé si es un problema de la traducción, pero no, el literal, porque claro, a Denji se le enciende una bombilla y se da cuenta y dice, bueno, claro, no estoy viendo las cosas con claridad porque hace mucho tiempo que no me hago una paja. Esto es una trama real, repito, que está en la serie y que se puede leer. Y de hecho voy a ponerla, dame un segundo. Porque para algo le he hecho, en fin. Claro, ante esa propuesta, Denji dice, uy, ahora que lo dice, hace tiempo que no me hago una paja. Y la Asa se queda en plan de, ¿qué me estás contando, hermano? Entonces, bueno, luego tiene otra escena, que también la voy a poner ahora por el vídeo, que es una de las peores de la serie, creo yo también, que es precisamente en ese primer encuentro que tiene con Fumiko, como estaba comentando antes en el cine, cuando tienen ese primer tocamiento. Básicamente ocurre una escena en la que están viendo una película tal y justo debajo de la pantalla de cine hay un demonio con tentáculos y tal que está muerto, que han matado, en fin. Fumiko le dice a Denji, que lo acaba de conocer hace 1 minuto y medio, que si chupa un tentáculo de ese demonio, se las hinca, se deja que se la folle, básicamente. Se acueste con ella. Claro, Denji le responde indignado, le dice, mira, no sé quién te crees que eres, no te conozco de nada, yo hace tiempo que no caigo en las trampas de las chicas como tú, déjame en paz simplemente, ¿no? Pero esto es una imaginación que se ha creado él en su cabeza, es la respuesta que le hubiera gustado dar y se ve en un bocadillo que se cierra y eso nos lleva a una escena en la que efectivamente Denji está chupando el tentáculo de la forma más patética y lamentable que puedas imaginar, mientras la otra se descojona y le dice, no, pero chupa el tentáculo como si estuvieras comiéndote, vamos, un cipotazo, la verdad, las cosas como son. Y Denji, con toda la cara de deprimido, empieza a hacer, y dices tú, tío. Y eso es el capítulo justo después de que yo dropease la serie. O sea, que si no lo hubiera dropeado en el 36, lo hubiera dropeado en el No, el 37. siguiente te estaba dando oportunidades suficientes, ¿no? Aquí fue Yamato para que desistiera. Por favor, a mí que me diga alguien, ¿esto cómo coño lo podéis defender? ¿Cómo podéis defender esta pedazo de putísima mierda? No el resto de la serie, no, este tipo de cosas, ¿cómo podéis defenderla? No me entra en la cabeza. No hay diferencia entre esto y una trama de Amador Rivas de La Casa Vecina, que me las he visto todas. No hay diferencia, es igual de patético y penoso. Puede que sea hasta más, por cierto, porque por lo menos La Casa Vecina no tiene una capa de pseudo-intelectualismo alrededor de ella. ¿Te La verdad. Peña con la PFP con una foto de perfil de Amador Rivas. No entendéis la profundidad de la cookie. Estaría guapísimo. Lo siento, pero para mí es otra de esas cosas que no. Pero bueno, sigo. Siempre que Denji tiene una oportunidad de madurar, es total y absolutamente humillado. También hay otra escena en la que más o menos Denji creo que, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Como que empieza, o sea, la Yoru, el demonio, en el cuerpo de Asa, empieza a besarse con el Denji, ¿no? Pero parece que lo hace un poco como para hacerle un gotcha, ¿no? A la Asa, ¿no? En plan, mira, jajaja, sé que te gusta, me voy a enrollar con él, no sé, un poco raro. Total, que le mete la mano en la picha y efectivamente el capítulo acaba como adelantaba antes, con la mano de aquella manera. En fin. Yo me acuerdo de ver esa escena y dije, menos mal que no estoy siguiendo la serie ya. Pero bueno, esta trama, entre comillas, luego avanza, también entre comillas, con Denji, que se entera que son personas distintas, Yoru y Asa, y lo primero que le pregunta, porque es la única interés que tiene, obviamente, es quién de las dos le hizo la manola. Y Yoru le dice que si se come su propio brazo, se lo cuenta quién de las dos. Y ya te puedes imaginar, después de lo que he hecho y lo que he dicho, qué es lo que hace Denji. Se le ve en la siguiente imagen así, ha comido el brazo. Esto, bueno, en fin. Luego hay otra escena que se supone que tiene que ser muy bonita. Tengo hasta calor, hermano. O sea, tengo hasta calor. Hay una escena que se supone que tiene que ser muy bonita, en la que Denji está llorando esmorecido. Me pareció muy bonita, genuinamente me pareció preciosa la escena. Porque se entera de que Asa se siente atraída por Denji, que le gusta. Y claro, él se echa a llorar, su primera reacción, porque él no piensa que pueda gustarle a nadie, ¿no? Entonces, en vez de desarrollar eso, tío, ese momento que tienes como, se dice en inglés, ¿no? El lightning in a bottle, ¿no? Que tienes ahí ese momento que puedes aprovechar para dar la vuelta a todo y reacondicionarlo.
La trama entonces cambia otra vez y ahora por fin tenemos un objetivo global en la serie, que es que si Denji mata al demonio de la muerte, se puede follar a Sayoru. Entonces, yo lo siento, pero es un enigma que ni el propio Fujimoto parece querer tener ni el intento de resolverle y darle credibilidad. O sea, siempre acaba siendo un bucle de no quiero, también textual, de la serie, no quiero ser Chainsaw Man, yo lo que quiero es una vida normal. Cuando tengo una vida normal, tampoco es una vida normal, pero bueno, quiero volver a ser Chainsaw Man porque es la única forma que tengo de ser feliz. Pero no sabe lo que quiere, no sabe quién quiere ser, no sabe nada. Yo entiendo que es una buena representación actual de lo que es la generación TikTok, lo entiendo, lo comprendo, y sobre todo los lectores que más defienden la serie de ciertas cosas que son total y absolutamente indefendibles y que si se le hiciera cualquiera otra serie, le quedaría la de Dios. Pero bueno, lo único que parece hacerle sentir bien a Denji es el dolor físico y el dolor mental. Pero bueno, con Nayuta también hay alguna cosa rara que tampoco me quiero meter mucho, pero no me termina de convencer mucho la relación que tiene con Nayuta, porque no deja de ser una niña que se supone que es la hermana de Denji y él la ve así, pero ella tiene cierta parte de la forma de ser de Makima y quiere que Denji la quiera más que nadie en el mundo y quiere que... Horrible, horrible, yo lo siento mucho, pero es horrible. Entonces, pues, no sé si me dejó algo. Bueno, básicamente tú vas a tratar otra de muchas cosas, pero bueno, así en resumen, yo siento que no, la serie no veo que tenga un destino, un objetivo global, me parece que es una improvisación semanal a ver cuánto shock value puede meter en un capítulo. En este Denji es humillado, en el siguiente le corto la cabeza a la niña pequeña, en el siguiente convierto todo un estado estadounidense, a la redundancia, lo convierto en un arma y mato a millones de personas, en el siguiente canto el himno de Estados Unidos, en el siguiente te pongo un nude, en el siguiente la tía enseña las bragas, no sé. Entonces, me parece que es salvar la papeleta semana a semana para que los lectores pues se queden así, ¿no? Como he comentado, en plan, el chocas contra 20 haters, ¡oh! Exactamente esa misma sensación. Es como vuelve un personaje y es como, ¿qué más da que vuelva si no hace nada? El Kishibe no sale en toda la puta serie. La Kobeni no sale en toda la puta serie. Y da igual, ¿a quién le importa? No le importa ni a él. Entonces, es insalvable. A mí me parece que es insalvable. Y hay una cosa que me gusta mucho, ya te dejo hablar, porque estoy hasta el carajo de Charviris. Estoy hasta la polla. O sea, en 5 años de podcast, nunca jamás en la vida. Es que tengo calor, estoy sudando, hermano, del calentón que tengo. Cago en su puta madre el cabrón este de Waltsuki Disney Moto. Bueno, vamos a ver. Hay un capítulo, tío, que acaba y me pareció flipante porque yo no me lo podía creer, que era la Power y el Aki de espaldas mirando al mar, ¿no? Claro, Sí. eso es una baiteada. O sea, aquí yo, ni cuando Oda le cortó la cabeza a Doflamingo y era mentira, el capítulo ese de Rosa de hace 10... Sí, bueno, espérate, ¿no? 12... Sí, 2015, por ahí, en fin. Desde entonces no había visto yo un baiteo tan vasto, colega, porque en el siguiente capítulo... ¿Tú lo has visto aquí a Power en ese capítulo? Yo no lo he visto, ¿eh? Entonces, bueno. No. Esta es mi maravillosa opinión. Estoy calentito, tengo calor, me voy a despelotar y estoy sudando, tío, la barriga y todo, en fin. Me gustaría saber qué opina de todo este maravilloso rant que he hecho. Me voy a callar la puta boca ya. Pues como decía antes, hay muchos puntos que ahora cuando entre yo en detalle voy a subrayar y voy a mencionar de una manera muy similar. En algunos a lo mejor voy a expandir un poco, en otros voy a repetir cosas muy similares. Yo es verdad que lo voy a hacer no quizás de una perspectiva tan emocional, porque sé que al final a ti te sale porque también es una cosa que has disfrutado durante mucho tiempo y es un revertir por completo muchos sentimientos al final de aprecio a lo que es la serie. Entonces mi perspectiva y mi óptica sí que es un poco más no objetiva ni subjetiva, porque no es esa la palabra, sino como externa, ¿no? Es como que me he sentido mucho más espectador de los de una propios locura, ¿no? espectadores de la Okay, serie, ¿no? sí, Claro. sí. Entonces, partiendo de esa base y de que, bueno, como comentaba al principio,
nunca he sido fan acérrimo de la obra y con esto es una repetición de lo que ya he dicho. Em, de nuevo, cuestiones totalmente subjetivas. Con respecto a la parte uno, diría incluso que no tengo como una crítica en específica a nada, sino que simplemente, como decía antes, no llega a conectar con los personajes, ni con lo que es el universo, ni la trama. Entonces fue un recorrido que vi cosas, vi elementos y vi movidas que me parecieron interesantes y otros que, pero que a fin de cuentas no amontonaron en mí nada interesante, ¿no? Entonces, como digo, mi crítica con la parte uno no es ni objetiva ni específica, es simplemente que no me conectó, pero con esta parte 2 sí que creo que tengo una crítica muy negativa, Claro, personalmente, ¿no? lógicamente. Entonces, bueno, voy a partir de lo que para mí es el primer punto y del que creo que nace un poco todo, porque lo he estructurado de forma que creo que lo he intentado hilar para que sea todo muy continuo, ¿no? Y porque al final pienso y considero siempre que en todas las series cuando hay un problema específico, ni viene solo ni es aislado de muchos otros elementos, ¿no? Y creo que aquí en Chainsaw Man pasa con todo lo que voy a comentar ahora. Voy a empezar hablando de Asa, ¿vale? De Asa Ajá, Mitaka. vale, me parece muy bien porque yo no la he tocado, me parece Voy, fantástico. voy a empezar hablando de Asa Mitaka porque me parece que Asa es un desperdicio de personaje y de recurso muy desagradable y muy triste, a Sí, partes iguales, sí, ¿vale? completamente de acuerdo. Creo que desde el momento en el que se presenta la parte 2, Asa es una promesa de protagonista, a fin de cuentas, ¿no? Como en muchas series que tienen una duología de protagonistas y que se presenta como un eje central. Es decir, no porque tenga que ser el único eje central, porque Denji evidentemente iba a aparecer, la foto promocional eran ellos dos frente a frente Sí, frente a empezando a frente. pelear Sí, y todo eso lo tenemos aquí grabado, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que eventualmente los dos iban a ser los ejes a los que sobre ellos iba a girar la parte, pero creo que es innegable, inevitable y nadie de verdad puede contraargumentar esto que voy a decir, que es que Asa pierde progresivamente su presencia y su rol en la obra, ¿vale? De forma mayor o de forma menor, ya ahí podemos entrar a debatir todo lo que queramos, pero la realidad es que pierde esa presencia, ¿vale? Y la obra se lo da al protagonista original por completo, sí. que es Denji. Em, entonces, claro, toda la construcción de Asa y mi problema al final es que se basa en promesas a una futura resolución de todo el sufrimiento que atraviesa. Asa se presenta como un personaje muy, muy desgraciado, muy, muy patético, que sufre mucho, que ha pasado por varias cosas que se van revelando poco a poco y evidentemente todo su viaje alrededor de la parte es un viaje de sufrimiento, tanto por ella como por Yoru, como por todos los conflictos que atraviesa. Y para mí, toda esa presentación, todo ese drama, todo ese bucle que se le aporta a ella, igual que se le aporta a Denji, como tú comentabas antes, creo que lo justo es que merezca que el personaje en algún momento decida sobre sí mismo y sobre ese recorrido. Esa decisión no tiene por qué ser un cambio a positivo o un cambio a negativo, simplemente una decisión, ¿de acuerdo? Porque hay muchas series que tratan sobre el sufrimiento, sobre una espiral de negatividad en la que te hunde, en plan, es un enfoque muy válido para explorar a un personaje y cómo evoluciona alguien, ¿no? Pero si no le das jamás la potestad a ese personaje de decidir por sí mismo, y no que tú como autor decidas lo que le va a pasar, ese personaje no es un personaje. Y ya no solo eso, sino que en esta parte 2 vamos un paso más allá. No solo es que Asa no decida, es que mm, se le obliga a desaparecer. Se le obliga a que todo ese recorrido que hemos tenido sobre ella desaparezca. ¡Pum! De un Acabo plumazo, con esta línea temporal, de un plumazo. te mando a otra, reinicio el universo, llámalo como lo quieras. Te voy a presentar en un mundo en el que estás como al inicio de la parte 2 a punto de cometer el error que te lleva a esa espiral, vas a comenzar ese error por el trauma que arrastras desde hace años y no vas a ser tú la que lo detenga, va a ser una persona que lo detiene por ti y ya le dejamos a la gente que se imagine lo que va a ser tu construcción en el futuro. Que oye,
podemos pensar, sí, seguro que será positiva, o puede que sea una puta mierda, pero ¿por qué, si esa es la conclusión, para qué la he visto sufrir durante 135 capítulos? Para qué he visto esto? ¿Para qué he consumido esto? ¿Por qué no puede tener esa asa la potestad de, como ya hizo Denji en su parte uno, y creo que me estoy adelantando con lo que comenté Sí, antes? ¿Por qué no ha tenido esa asa, esa potestad de decir avanza? Como ese Denji de la parte uno, que también perdió todo, que también sufrió, que también se enfrentó a calamidades y movidas del carajo por una tela, detrás de otra, y aún tela. así tuvo esa potestad de continuar, simplemente. Si, Me parece muy triste. si puedo decir una cosa, Sí, 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 sí. el tema de la potestad que dice de decidir, mira, si tú estás sufriendo 100 y pico capítulos de una serie en la que ese personaje protagonista, o bueno, o secundario, da igual, no importa, está en ese bucle de sufrimiento, pero ese bucle no se rompe jamás, me parece una patada en los cojones a la gente que te está leyendo. Porque, o sea, ¿cuál es el objetivo entonces de tu historia? ¿Cuál es el objetivo de ese personaje? O sea, ¿el objetivo es un experimento de la Mossad? Que de repente Asa es un personaje que a ver cuánto puede soportar sus seguidores y sus fans verla sufrir sin potestad, como tú dices, genial, de cambiar o de poder cambiar. Es horrible. O sea, A mí es que, claro, dime. no, que digo que si en algún momento ella consiguiese al final de la serie separarse de Yoru y tener ese control total sobre ella misma, digamos, de alguna manera. Yo tampoco soy guionista de la serie, pero digo, eso le daría quizá unas capas más de profundidad a la hora de decir, oye, ha podido alejarse de esto que la tenía tan atrapada, ¿no? Y ser ella misma, ¿no? Pero, pero también creo que la serie, y ya te dejo, perdona, creo que la serie también juega mucho con el shipeo de Asa y Denji. Sí, Pero, claro, pero ese shipeo, aparte de que es increíblemente tóxico, porque hay una tercera persona que es un demonio que está involucrada entre medio de los dos, aparte de eso, se le suma que no tiene tampoco una conclusión. O sea, no la tiene. a mí lo que más me chirría quizá un poco del contraargumento que se da contra todo esto es el de decir, no, bueno, es que un personaje puede no ser capaz de salir de su situación por mucha decisión que tenga por las circunstancias que le rodean, totalmente válido. Em, pero es que creo que precisamente, y por eso mencionaba antes al Denji de la parte uno, el Denji de la parte uno también le rodean unas circunstancias que no controla, Claro. situaciones a las que se tiene que acabar enfrentando y que tiene que acabar sufriendo. Pero la conclusión que se le da es la de decir, tendré que seguir avanzando a donde me lleve, sea positivo, sea negativo. Es un personaje que tiene, a fin de cuentas, la posibilidad de decir, continúo o me mato si quiero. Pero el autor en ese momento tiene la valentía de dejar que el personaje sea el que decida y no simplemente él dibuje la solución más rápida para no presentar la que verdaderamente decidía el personaje. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y que hemos visto en muchas entrevistas de muchos autores de manga, que es cuando hablan de cómo muchas veces los personajes se mueven por sí solos. Y para mí, toda esta parte de Saint Man es un reflejo muy claro de cómo un autor no permite ni deja en ningún momento ni hace que ningún personaje decida por sí solo, sino que él decide todo y orquesta todo de la forma más conveniente a Ya, la hora de escribir. Por eso me parece muy, muy triste. Todo esto de la tristeza que me genera al final lo que es un desecho de una construcción, de una reflexión de un personaje que, de nuevo, podría haber tenido, ¿no? Su conclusión, en mi opinión, y que evidentemente no la ha tenido, conecta con lo que tú bien has comentado y ya has hablado en extensión, que es el abuso del trauma, el abuso bueno, de algo que muchas obras de manga utilizan como su foco principal, su foco de narrativa a la hora de desarrollarse, la miseria o el drama que se pueden generar en ciertas situaciones y circunstancias, porque de nuevo es una forma muy válida
de desarrollar una historia. Es muy interesante, es difícil, porque necesitas tener mucha implicación y compromiso con lo que presentas y con lo que haces pasar a tu personaje, pero para mi gusto hay obras como Homunculus o Ayamahiro que consiguen enfocarlo de forma muy interesante, pero aquí, como tú bien decías, es un espectáculo cíclico en el que Denji se equivoca y se equivoca y se vuelve a equivocar, provocando múltiples cambios alrededor de su entorno, muertes, desapariciones, desarrollos negativos, porque no para de elegir mal, no para de pensar con la churra, patatín, patatán, patatá. Fantástico, genial, pero es que volvemos a lo mismo, jugamos al gancho de drama barato, jugamos a voy a presentarte algo que te llame la atención para mantenerte aquí a ver cuánto duras y voy a repetir lo mismo. Eh, no hay resolución, nada cambia, todo es estático, el error sigue siendo el mismo, todo lo que se sacrifica es en pos de a ver si la cosa cambia y en cierta medida es irónico que todo este bucle acabe con un borrado masivo, ¿no? Un Con poco un de retcon, sí, sí, con sí. un borrado masivo de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Ya te digo, me parece irónico porque es como nada del entorno, ni un personaje, ni un desarrollo, ni una actividad, nada hace cambiar ese bucle cíclico. Yo puedo entender que al final esa caída de ventas y de popularidad que comentábamos antes, al final se palpa, ¿no? De cierta manera, porque eres consciente de que hay una necesidad continua de llamar la atención, ya no solo porque el autor tenga esa intención de hacerlo, sino porque hace falta. Te quiero decir, tienes un producto que está perdiendo audiencia, necesitas retener al lector, necesitas proponerle algo que le haga mantenerse en la serie, ¿no? Pero hay muchas formas de hacer esto y ya la forma, todas ellas, todas las formas correctas de hacerlo, mejor dicho, implican compromiso. Tú presentas a alguien ultra fuerte o súper relevante o que puede tener un impacto de tal, comprométete en que lo tenga. Si no, vas a comprometerte a ello y va a ser simplemente un recurso más que va a desaparecer o morir porque el protagonista no hace las cosas bien o lo vas a matar en una página doble para que tenga muchos comentarios el capítulo. Pues ya está. En plan, no te tomes la molestia de hacer esos giros. No te Es preocupes que por hacerlo, no hace falta. Yo voy a ser el primero que defienda por activa y por pasiva que muchas series en ciertos momentos hagan ciertos giros o cambios que necesiten por retener popularidad, porque más allá de que el manga es un arte, también es un producto y ocurre en muchas series. Ya vimos cómo Doctor Stone fue hasta capaz de coger a su segundo protagonista y eliminarlo casi prácticamente de la obra o relegarlo a un trasfondo para dejar a Senku como el único con fuerza, ¿no? En la trama, ¿no? O sea, es totalmente válido, es una cosa que ocurre de verdad, pero como digo, hazlo con convicción, hazlo con seguridad y hazlo con la intención de confrontar todas las consecuencias de lo que implica presentar ese suceso. Si lo haces con shock value, si lo haces con drama barato, con vacío narrativo, sin desarrollo, sin personaje, pues no tienes dirección. Tienes simplemente una presentación de elementos que se te van ocurriendo, como si te metieras en el subreddit de Chainsaw Man, vieras cuál es el personaje que más están pidiendo que aparezca y lo metes para repetir la misma estructura de narración y ya está. También te digo, si al final se iba a reiniciar todo, ¿qué quizás más por da? eso mismo no hacía falta siquiera la intención de darle valor o Ya. darle personalidad, protagonismo y dirección a esto, porque si el final iba a ser si el cierre iba a ser escribirme y escribirme la obra hasta un punto en el que lo único que voy a hacer es para atrás, pues bueno, en parte quizás hasta se agradece que no se hubiera alargado más, ¿no? Con esto llego ya a mi último punto. Este es delicado. Y esto es una cosa que se ha visto mucho después del final, ¿no? Mucha defensa férrea de la obra porque tiene unos mensajes, ¿no? Como muy potentes, ¿no? Uno de ellos es que, lo comentabas tú antes, es un mensaje muy valioso ver a víctimas de abuso sexual que recaen en sus traumas porque es un reflejo de la distorsión mental que tienen y de lo mal que lo pasan o de cómo han sufrido, o qué importante es el mensaje de que hay que decidir muchas veces dejar de lado un ego y los deseos
personales y tenerlo todo y no querer ser un héroe para hacer una acción o hacer algo que pueda salvar a otra persona o que pueda cambiar el rumbo de alguien, tal, aunque no sea una acción que te beneficie, bla, 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 bla. Fantásticos. Si los mensajes son fantásticos en la realidad, o sea, sirven, en esta parte han servido muchísimo para hacer muchas alegorías y muchos paneles. ¿Cuántas veces has visto el recorte del panel en el que Denji tira la motosierra para coger a Asa? Yo lo he visto 200.000 millones de veces en distintos tweets, ¿no? En plan, queda fantástico para hacerte la alegoría, pero para mi gusto es papel mojado en una narrativa que deshace todo ese desarrollo. Te quiero decir, ha reiniciado un mundo, los personajes viven en otra realidad, em, ninguno de ellos ha tenido todo ese drama que les ha podido llevar a construir un poco esa actitud, y al mismo tiempo es querer venderme el mensaje por vendérmelo, venderme el mensaje sin una ejecución que lo soporte, de verdad, ¿no? Porque al final, de nuevo, ¿por qué la conclusión debe ser que ante una situación tan crítica no hay otra salida que no sea reinicio el mundo? ¿Por qué no se le ha dado esa decisión a los personajes de avanzar? ¿Por qué Porque no no, sabía qué hacer con la serie. Porque por se ha qué no metido en un puede, callejón claro, sin salida. prácticamente, por qué no entran en juego los personajes que presenta su entorno? ¿Por qué Asa pierde todo aquello lo que le ha llevado a reflexionar para que la solución a ese autocastigo y ese sufrimiento que tiene sea, no, Denji te va a salvar de caer en la espiral seguro porque ha evitado que mates a Buggy, seguro que todo va bien? ¿Por qué? Mi pregunta final es, ¿por qué el Denji de la parte 1 se enfrenta a ese sufrimiento y a ese malestar y a esa tragedia, esa pérdida, ese drama, esa depresión, y se le da esa toma de decisión para que continúe adelante? Pero aquí a ninguno de los dos se le da. Porque me he tragado 135 capítulos de un drama pornográfico, cíclico y en bucle para esto. Para concluir, y ya con esta conclusión última cierro, la parte 2 nunca ha tenido problema de mensajes, de verdad, os lo digo a todas las personas que pensáis de verdad que la gente no pilla los mensajes, nunca ha sido el problema los mensajes, todos entendemos el mensaje que busca reflejar, lo ha hecho 18 veces a través de ese bucle en la serie, o sea, ha quedado patente qué es lo que quiere transmitir. El problema es la ejecución. El problema es el abuso, el desgaste de esos mensajes, esas continuas repeticiones vacías, esa continua construcción durante 13 volúmenes que queda simplemente en un vacío que no ha existido, pero que imaginemos que va a desarrollar en lo positivo. Es una ejecución pésima y muy triste. Bueno, ahora vamos a hablar del final en sí de la serie. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado aquí? En fin, vamos a repasar los 3 últimos capítulos de la serie para intentar estar todos en la misma página. En el antepenúltimo capítulo de la serie, Denji está celebrando que por fin va a chingar y está ahí celebrando y tal, ¿no? Y bueno, pues el capítulo pues termina como así muy épico, épicamente, ¿no? Y también al mismo tiempo de forma sarcástica. Se jala ahí el pecho, se tira del cordel y dice algo rollo, uy, ¿cómo era? Como si se hubiera olvidado que era Chainsaw Man, ¿verdad? Y cuál era su rol en la serie. Y lo último que vemos en el papel es un demonio, en fin. Y lo último que vemos es un demonio random que parece que se lo va a comer, ¿verdad? Así como que le pega. Siguiente capítulo. Adiós, Pochita. ¿Cómo que adiós, Pochita? ¿Cómo? Entonces, bueno, internet explota en todos los sentidos menos en el literal. Y básicamente tenemos un capítulo justo después en el que de repente se entiende que a Denji lo ha matado un demonio random y que el propio Pochita efectivamente se lo confirma, ya que estamos en un sitio así como paradisiaco, idílico, que nada tiene que ver con lo que había pasado justo anterior, en el capítulo anterior. Y pues Pochita dice, me marco un Pucci de los Simpsons, mi planeta me necesita y Pucci murió en el camino de vuelta a casa. Literalmente. Le dice, bueno, Benji,
es que tu única forma de ser feliz ha sido sufriendo y yo qué sé, mira, chúpala, hermano, sigue soñando. Entonces Pochita coge y se suicida y el demonio de la motosierra se come a Pochita, algo que, bueno, ha provocado muchos memes en internet y tal. Y Denji pues le dice, ¡no, Pochita! Y pues el capítulo acaba ahí. Total, siguiente capítulo, después de esta explosión de bromas, de memes, de sigue soñando Denji, Pochita, que se han hecho 3000 memes sobre eso, pues nos quedaban 2 semanas de eterna espera ante la llegada de la paz mundial que ha sido este martes, donde acababa por fin la serie de una puta vez. Y acababa, bueno, había ya rumores de que parecía que la serie iba a hacer una especie de resines, ¿no? De retcon, que yo de alguna manera iba a reiniciar todo, claro, porque él mismo lo decía, ¿no? Pochita, dice, me como a mí mismo y es un mundo en el que no existe el demonio de la motosierra, bla, 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 bla. Sí, bueno. Lo que vemos en el último capítulo es una cosa que más o menos podíamos imaginar y era que efectivamente Denji se despierta en la casa, se despierta con el parche en el ojo y se despierta solo como la una. Y las cosas suceden muy parecidas como sucede en el primer capítulo de la serie, pero en lugar de convertirse en el demonio de la motosierra, matar a los bichos y todo el rollo, aparece Power. En lo que para mí es como una sensación muy agridulce, porque Power es mi personaje favorito de la serie. Es un personaje que me encanta, que adoro, me divierte muchísimo, me parece que es un personaje fantástico a nivel de diversión, quiero decir, sobre todo esa conexión que tenía con Denji, no tan divertida, y aparece y me la ha sudado, es que me ha dado igual y me ha dado pena porque no debería ser así. Pero bueno, en cualquier caso, las cosas se suceden de la forma en la que Denji no tiene poderes y toma un contrato con el demonio de la sangre, que básicamente es Power, ¿no? A fin de cuentas. Y pues básicamente también, en vez de tener a Makima, tenemos a Nayuta, que está viva ahora. Y como está viva, pues es la que hace un poco la sustitución de lo que era Makima en esa primera parte. Y vemos un retcon total del mundo, con el que ahora Denji vive con Power. Yo lo veo exactamente igual de miserable, pero tiene un encuentro con Asa en el instituto. La salva de caerse y salva también a Baki, al pollo este sin cabeza por el camino. Y bueno, pues la gente pues ya lo celebra como si fuese la victoria del shipeo, ¿no? Un tanto extraño también. En cualquier caso, el capítulo acaba con una página que me parece súper fría, tío. O sea, ni siquiera es una página doble típica de final de serie. Normalmente las páginas, los finales de la serie suelen tener una página doble normalmente o una viñeta, un panel final que es muy relevante, muy bonito, muy llamativo. Aquí lo que vemos es a Denji y a Power caminando y un mensaje que tengo aquí escrito que dice, fin, gracias por vuestro cariño. Estad atento a la próxima obra de Tatsuki Fujimoto. El último volumen saldrá a la venta el 4 de junio. Tiempo a lo que es el final no lo he dedicado. Ahora, a dibujarle tremendo culo a Power, eso lo ha hecho el tío con un nivel de detalle. Yo no sé si tú te has fijado en el Sí, pedazo sí, poto no. que o sea, el Sí, sí, sí. portapeo que le ha puesto Fujimoto a Power en el último panel y en todo el capítulo. O sea, toda la sangre se sabía dónde estaba yendo mientras dibujaba. Entonces, bueno, ese ha sido el final. Ha habido muchas dudas de exactamente qué ha pasado. Así que bueno, lo que está bastante claro es que el final ha sido un retcon. Ha habido también mucha crítica por el tema de si es que era un sueño. No, no has entendido. No es que haya sido un sueño, es que pero que es que da igual. O sea, vamos a ver. Da igual si ha sido un sueño o da igual si las cosas han pasado y ahora ha habido un reinicio del universo. No importa. Lo más mínimo. Ya. No comprendo exactamente qué diferencia hay entre una cosa y otra. A la hora de defender el final de la serie me quiero referir. Si al final las cosas están exactamente igual que siempre. Me alegro, me alegro. Perdón. No, ¿Quieres que no, nada, no, nada. te retomo No, entonces? no. Te doy paso si quieres. Que No. básicamente yo no sé qué piensas tú de todo esto. No sé. Yo personalmente pienso y creo que es una opinión que ha sido muy generalizada, creo, desde ya estos últimos 3 capítulos. Es que da la sensación, bueno, no da la sensación, Fujimoto se ha cansado de la serie. O sea, Fujimoto se ha cansado de lo que estaba escribiendo, se ha cansado de lo que tenía entre manos, se ha visto acorralado y ha hecho esto. Ese es mi punto de vista. Hay una incongruencia que no he dicho, perdona, ya te doy paso, perdona, Sí, claro. pero se me iba a olvidar y digo yo, no la voy a comentar.
hay una especie de agujero en el guión enorme que no se termina de entender muy bien, porque toda la serie hemos estado con eso de quién es Pochita como demonio, y Sí, y todo este tiempo, incluso hay arcos enteros, ¿no? Para mí es lo que más descuadra de la serie. Ha habido incluso arcos en esta parte en las que, y Makima lo presentaba, ¿no? Por ejemplo, si Chen Somon se comía el demonio de las orejas, que por algún extraño motivo existe, todas las orejas del mundo desaparecían. Igual con las bocas, con los ojos, con la nariz, es un ejemplo estúpido, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Bueno, estúpido, ¿no? Porque sale en la serie. Entonces, eh, Pochita o Chen Somon, o el demonio de la motosierra, quiero decir, no Chen Somon, se consume a sí mismo para crear un mundo, un universo en el que él no exista y así Denji poder quizá tener esa segunda oportunidad, ¿no? Bueno, segunda, 29ª, de ser feliz. Vale. Entonces, si ya se supone que las motosierras no existen, ¿por qué Denji sale con motosierra en el capítulo como su arma? No. ¿Qué demonio era entonces? la ¿El demonio teoría, de Plot Device era? claro, ¿Ese era el demonio? la teoría es, no era el demonio de la motosierra. ¿Cuál era? No lo vamos a saber nunca. Vale. El demonio de Es, Themes and es, Such, es ¿no? el demonio de Things and Such. No, yo te digo, yo llevo sintiendo esa idea de que hay un cansancio de la serie por parte de Fujimoto desde hace mucho tiempo. Ha habido muchísimo comentario del palo. Eso ha sido un cansancio por el ritmo semanal, puta revista de mierda, quema a los autores, provoca que hagan las cosas malas, no sale ni un buen final porque él lo revienta. Puntualizando aquí y omitiendo los muchísimos buenos finales que hay dentro de lo que es esta industria y omitiendo que tenemos a Don Haruichi Furudate Parera, que ha pasado por el doble de tiempo publicando semanalmente y tiene una serie que para ponerla en un museo del primer al último capítulo, em, omitiendo, ¿vale? Todo eso. Usar esta falacia en una situación en la que no ha habido forzado editorial, maticemos. Por supuestísimo que en el momento en el que Fujimoto llega a Shueisha y le dice a su editor Xiaolin, oye, que voy a acabar Chainsaw Man, le dicen, ¿y por qué no haces una segunda parte o continúas? Por supuesto, seguro, esa propuesta estaba sobre la mesa. Ahora, que a día de hoy, o en ese momento 2021, 2022 casi, no encierran ya autores en cámaras de tortura para que continúen sus series como hacían hace 35 años, no lo hacen, de verdad, os lo prometo. Hay muchísimas prácticas negativas, pero eso específicamente no lo hacen. Entonces, de nuevo, eh, teniendo en cuenta que no había ese forzado editorial, que podría haber acabado en cualquier momento la parte porque tiene total libertad creativa y de Sí, publicación como un totalmente. autor de éxito, puede haber tenido tantos descansos si los ha tenido como ha querido. Ha tenido un ritmo de publicación con capítulos más cortos para poder ajustarlo. Es decir, no, no se le ha puesto dificultad en ningún momento ni se le pone a día de hoy a ningún autor, mucho menos en una plataforma como la Jam Plus. Cualquier persona que a día de Mm, hoy siga más de una serie en Manga Plus que se publique ¿Sabe en la cómo Jam va? Plus puede ver perfectamente la increíble diversidad que hay. Hay mangas Mm. mensuales, hay mangas semanales, hay bisemanales, hay algunos que publican cuando les sale de las No le sale pelotas, de los cojones, eh, sí. publican más o menos páginas en función de lo que necesiten, hay libertad total para las páginas a color, es decir, o sea, de nuevo, es un entorno muchísimo más laxo. Entonces, me parece muy defender al bebé el decir no ha sido por culpa de presiones externas en Ya, absoluto. Lo siento ya, ya, muchísimo. ya, ya. Eso no te lo compro a menos que estuviéramos en el 1994, por ahí más o menos. Hmm. Entonces, em, por supuesto que como autor no le debe nada a nadie, entre comillas, No, puede escribir lo que quiera, pero igualmente el público puede es una, criticarlo, ¿no? es un Entonces, argumento que odio, es un argumento que odio. Yo siempre he claro, odiado eso, en todo. No es que el autor no le debe nada a nadie. Hombre, yo creo que le debe como mínimo un final en condiciones, ¿no? A la gente, ¿no? O tampoco. Yo es que no estoy de claro. acuerdo con eso. Entonces, no, Estoy de acuerdo con eso. yo por eso lo matizo, o sea, el Ya, autor ya. puede escribir lo que quiera, pero evidentemente va a ser sujeto a crítica y no me parece justo que se utilice de nuevo el argumento que antes sí era una razón de ser de la presión editorial como para justificar algo que se nota que evidentemente
está agotado. Claro que Fujimoto estaba cansado de la serie, se nota en el trazo, se nota en el dibujo, se nota en la forma de El- escribir, se nota en el es ritmo de una cosa que no hemos producción, hablado. El dibujo ha empeorado lo más grande, se nota en pero lo más muchísimos grande. aspectos, es innegable. O sea, Evidentemente ha habido cansancio por parte de la audiencia en ese decrecimiento de popularidad. Ha habido cansancio de tanto intento de propuesta, tanto baiteo, tanto bucle y tanto ciclo que no ha funcionado y que ha continuado en picado para lo que es la franquicia. Pero quizás todo el mundo se tenía que haber parado a pensar allá por finales de 2021-2022 y decir, quizás no hace falta continuar a esto. ver, Quizás no hace es que, falta es continuar que esto. era un final que era perfecto, francamente. O Quizás sea, no tendría que haber existido parte 2 y ya con esto cierro. Quizás el final que ha tenido esta parte, con ese reinicio y esa vuelta al comienzo, tiene poética e irónicamente un poco de tinte de quizás en verdad no había que haber escrito esto. Vamos para atrás. vamos para atrás. Vamos a hacer Ahí, como que no hubiera pasado nada de esto. ahí lo dejo. Me parece un final maravilloso. Yo no podría haberlo dicho mejor, la verdad. Mejor final que este, que el de la serie. Pero sí que es cierto que antes de pasar a la nota final de la serie que le vamos a dar, eh, sí que es cierto que me gustaría hablar brevemente del delirio colectivo que creo que ha habido en el que para mí es uno de los peores fandoms que han pisado la historia de Internet con respecto al manga. Lo tengo clarísimo. Pero clarísimo, o sea, prefiero, o sea, yo me acuerdo cuando era un chavalín y en los foros la gente peleaba entre Hunter x Hunter y One Piece, tío. Qué tiempos aquello, tío. Que le llamaban Warm Piece, o sea, meao caliente llamaban a los fans de Hunter a One Piece. Llévame de vuelta, tío, y no a esto. O sea, han sido 2022, 4 años casi de 4 años, ¿eh? absoluto sufrimiento con cosas que, bueno, yo tengo un mutual en Twitter al que yo quiero mucho porque me cae genial, es un tío fantástico que se llama José, que le mando un saludo de aquí, que no creo que nos escuche porque nos llevamos peleando desde 2023 o 22 con la serie, ¿eh? O sea, y yo me acuerdo que yo tenía mutuals que he dejado de seguir por la serie, simplemente por las cosas que decían, porque eran insufribles. Y yo también he pertenecido, ¿no? a ese bucle de enfrentamientos, ¿no? En el bando contrario, pero también he participado, eso es innegable, o sea, es así. También eso fomenta la toxicidad, yo no niego eso, pero en absoluto. Pero sí que es cierto que creo que para empezar, no sé si estás de acuerdo conmigo, es un fandom que no acepta críticas a la serie. No acepta críticas a la serie. Y yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Porque no sé, a las series que a mí me gustan se burlan de ella constantemente. Yo tengo que aceptar, y muchas de las cosas, por ejemplo, hace poco se burlaban mucho de Oda por el tema de que la Gunko esta, el personaje este de ahora de One Piece, como que tiene un diseño muy bueno, pero se le ven las piernas. Pues como se le ven las piernas, pues ya se han metido con él pues durante muchísimo tiempo, ¿no? Y era como, jajaja, este Slander es tan bueno que no sé qué, no sé cuánto, y semanas de eso con esa chorrada. Pero luego yo te estoy argumentando durante 2 putas horas y 4 años, todo lo que está haciendo mal este autor con esta serie, que antes no hacía, y me dices que no, que eso no es así, porque la serie A es demasiado profunda para que la entienda, que eso es una cosa que a mí me saca de mis casillas. Dos, bueno, B, que los temas que trata son más complicados que la típica serie de peleitas shonen. Fin Sansuch. Sí, que, que es un reinvento. Yo es que he leído de verdad, Rafael, yo he leído barbaridades. He leído Yo también. que Fujimoto es el autor más feminista de la nueva generación de mangakas. Que yo, esa gente, ¿dónde está ahora, tío? ¿En qué cueva? O sea, han tenido que coger la cueva de Artamira, tío, y han tenido que cogerse un pedazo de alquiler de medio año y de esa cueva no salen, hermano, porque es para matarlo, tío. Es que se han leído cosas muy vastas, tío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
No, ¿Cómo me puedes defender esto genuinamente? ¿Cómo me yo lo defiendes? digo. No, perdona, que cómo No, defiendes. No que te guste el final, si a mí me gustan los finales bonitos. A mí me gustó el final de Tokyo Revenger. A mí me gustó el final de Tokyo Revenger. Y me encanta el final de Kimetsu no Yaiba. Kiyo, hermano, y no son finales perfectos, pero tío, me gustaron. El problema es que no me hagas la de Walt Disney. El último capítulo, hermano, cuando toda tu puta serie ha sido veo un chocho, me hago una paja, hermano, que no, que no, tío, que no es un argumento congruente, no lo es. yo es lo que hablábamos esta mañana. Yo, y creo que lo he mencionado, es totalmente válido que guste o que deje de gustar lo que es el final, pero todos los mensajes que veo al final que tú mencionas de no, es que no lo entiendes, no, es que no lo has entendido, no es que tal. Al final aquí no hablamos del final, hablamos de la ejecución. Para mi gusto es la ejecución. O sea, vuelvo a decirlo, y no sé si lo he dicho antes, pero con esto creo que queda muy claro. Se podría haber llegado a este final con una ejecución, y ya no con una, Diferente. con muchísimas ejecuciones muy distintas, y ha decidido llevar a cabo la peor ejecución posible a la hora de narrar una historia para llegar a esto. Y eso es lo que lo hace tan, tan, tan desagradable. Y eso de que nos decían a la gente que criticábamos la serie de el demonio de la comprensión lectora, ¿dónde está el demonio de la comprensión lectora? A We ver can si. fucking read, y es el panel de Jujutsu Kaisen, pero ahora con personajes de Chainsaw Man. We can fucking read. No, no lo banco, lo siento. O sea, los comentarios han dejado muy claro en todos los idiomas Sí, el shock para mal y negativo que ha habido con la serie. De no solo los miles de comentarios que pueda tener, comentarios que tú me has comentado que han borrado incluso sí, de la bueno, plataforma japonesa. no lo hemos mencionado, pero sí, vamos, tengo capturas de algunos de ellos, porque cuando a la media hora de que salga el capítulo me metí en los comentarios de la Jam Plus, de la plataforma digital japonesa, hizo una captura para ver lo que ponía. Había muchos comentarios negativos, comentarios de incredulidad, comentarios de mucha estupefacción, ¿no?, de lo que había pasado. Y habiendo visto luego como al día siguiente, ¿no?, ha sido precisamente hoy, de vuelta esos comentarios, algunos de ellos se mantienen ahí y tienen como muchos más me gusta, y otros que tenían como hasta 5.000 me gustas, pues los han borrado, ¿no? Y eran comentarios del palo de Wow. esto es una broma, esto no me gusta, esto es terrible, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decía antes que la percepción que yo he llegado a ver precisamente positiva no es, y es lo que me hace dudar mucho de cuál va a ser el resultado final de todo esto. El tiempo dirá, pero Oh, no creo que vaya a hombre, ser positivo. yo la verdad es que casi todo lo que he leído ha sido negativo. Sí. Yo casi todo lo que he leído ha sido negativo, desde gente que seguía la serie o gente que la ha dropeado o gente que es comprensible, no es un final que. Este tipo de finales siempre son muy polarizantes, independientemente de que hayas tenido un buen recorrido o un mal recorrido. Es un final polarizante, eso da igual. Pero si encima tienes un mal recorrido y un final precipitado que encima es malo, la polarización es ¿de quién? Del 98 contra el 2%. Y repito lo mismo, he leído una barbaridad de estos días también que no me puedo creer la defensa de la gente. A mí jamás me va a gustar llamar tonto o imbécil o idiota o falto de inteligencia, porque no es mi estilo. A una persona que le ha gustado algo que a mí no, y viceversa. Pues esta es la única vez que me lo estoy planteando, tío. Es la única vez en mi vida que genuinamente no me entra en la cabeza cómo puedes defender esto. Yo por eso No, te no digo, alcanzo a entenderlo. yo estoy muy tranquilo en el sentido de que, Sí, a ver. joder, sé lo que he leído, porque para algo lo he Ya. leído durante tanto Sí, está tiempo, claro, está claro, está claro. y con que yo mismo pueda validar mi propia opinión, luego está muy bien ver a gente que opina igual y tal, Sí, y todo el hombre, está rollo, o claro. gente que opina distinto, matices, pero ya te digo, yo por más que lea mensajes de no lo has entendido, no tienes la capacidad suficiente para comprender el final, lo siento.
no, no lo voy a poner en duda. El juicio que he hecho aquí y que he desarrollado aquí, no lo voy a poner en duda jamás, te lo aseguro. ¿Tú crees que esta serie va a tener adaptación completa al anime? Porque yo creo que van a parar de animarla No, yo al creo que final de la acaba con la primera parte temporada. 1. Yo creo que Yo acaba creo que con la también. parte 1. Está ya de por sí está demasiado espaciado en el tiempo y Mappa ha hecho un trabajo bastante pobre de cara a la continuidad durante estas primeras partes. De la primera temporada de la película había un salto brutal, hasta que veamos lo siguiente va a haber otro salto brutal. Van a ser muchos años, va a ser una caída al final también natural de interés en el producto, eh, que no se va a mantener en el tiempo. Entonces, yo creo que es cuestión de acabar con la parte 1 y pasar a otro proyecto. No voy a ser yo el que esté al lado de Fujimoto para ello, porque yo personalmente me bajo de este carro. Además, la gente le está dando el trato de Kanye West, como cuando decía, no, es que hizo Graduation, ¿no? Que es un meme muy, muy común con Kanye West, con el tema de que se volvió nazi, ¿no? Y cuando se volvió nazi, no, tío, es que Kanye hizo Graduation, tío, de verdad. Y es como, vale, pues están haciendo lo mismo, pero y lo estaban tuiteando antes de que saliera el último capítulo y dice, no, escribió Goodbye Eri, escribió Look Back, no sé qué. Entonces, entre eso y el meltdown total, la absoluta debacle de que se ha convertido en un fandom odiado por el resto de gente de internet, porque especialmente divertido cuando terminó Jujutsu Kaisen y cuando terminó My Hero Academia. Todo eran risas y burlas de gente que leía y que era acérrima. Bueno, las que yo llamo las fotos de perfil de Asamitaka, que es como yo las llamo, que son siempre las mismas y los mismos. Se reían de que los finales habían sido una mierda y ahora, pues, como digo, están en una cueva. Entonces, bueno, yo eso sí que me lo tomo un poco como victoria, no por he tenido razón, como diría Sassel, no es por he llevado razón, sino por me doy el lujazo de decir que he llevado razón, pero no es por llevar razón per se, sino por ver a la gente que celebraba ciertas cosas y decir ciertas barbaridades, recibir una curita de humildad, que a todos nos viene bien una curita de humildad de vez en cuando. Así que bueno, curita de humildad aparte, se terminó el capítulo de una puñeterísima vez, después de 2 horas hablando de Billy. Puntuación final de la serie. Vamos a hacerla divertida. No, sí, tu cara es un poema. Vamos a hacerla divertida, ¿vale? Quiero que me digas. Votación si la serie hubiera terminado en la parte 1. Y, votación de la parte 2 y votación overall. Y con votación de si la serie hubiera terminado en la parte 1, me refiero sabiendo lo que viene. O sea, que la tienes que valorar Claro, en condiciones. claro, es que ese es el problema. Al final está muy condicionado, ¿no? A Yo me ver, acuerdo que tú le para dabas un mí, 6 antiguamente. sí, para mí la parte 1, a nivel de escala global mía de lectura, es entre un 6-7, rollo en ese punto intermedio, ¿vale? De una lectura que para mí es entretenida, pero que no me marca ni me aporta mucho. Parte 2 para mí es literalmente rollo un 2, cosas así. En plan, no ¿Tanto? tanto, por no darle, o sea, es muy raro dar yo ceros y unos, o sea, es como Hitman toda la Reborn, ¿no? Seguro que fuerza le que diste hago, uno, ¿no? ¿sabes? Claro, es cuando son cosas que me hacen Eso tiene totalmente. razón. Eso tiene razón. No es lo mismo darle un 1 a Claro, Oshinoko que darle un 1 a Chainsaw Man. Ahí tiene razón. claro, Te puedo comprar. hay escalas todavía, incluso dentro de la basura hay escalas, ¿no? Entonces, como rollo un 2, sí, prácticamente. Entonces, ¿cuál es la nota global al final del producto? Para mí Pero eso no es, una media, ¿eh? No una media, sino claro, tu no nota una final. media, sino Claro, una claro. nota global, un 3, 4. Es que se queda literalmente ahí. Para mí es una Vale. lectura que ha tenido cosas en ciertos momentos que Me me han gusta, podido me gusta, me gusta. entretener, pero que evidentemente a nivel global ha tenido un declive y un desgaste y un disgusto por mi parte que es inevitable. Así que, No, bueno, me al gusta, me final, gusta. ¿Te digo la mía? por supuesto, Parte 1, un 9. ¿vale? Antes de que existiese la parte 2 yo le daba un 10. Ujú. Sabiendo que existe la parte... O sea, sabiendo...
En fin. Overall, voy a decir primero overall. Overall es un 3, le he dado en Wow. My Anime List. Wow. Sí, y ya la gente lo está viendo en pantalla porque lo acabo de poner. La parte 2 es esto, mira. Bumba. Un ferópide. Un Loco, ferópide. Y me la pela. loco que le hayamos ferópide. acabado dando la misma nota media a todo el mundo. Qué locura. Genuinamente hemos llegado al mismo punto final del camino. Qué Lo más barbaridad, tío. bonito de todo esto es que nos ha unido. Más Sí, aún, no, claro, creo yo. nos ha unido todavía más. Pues un ferópide le doy a la parte 2. Me parece uno de los peores productos secuela que jamás han existido en todo tipo de media. O sea, no me quedo solamente en manga. Y me parece un insulto a lo que era la serie. Me parece una mancha imposible de limpiar del historial del que era un mangaka muy interesante y con un futuro prometedor, que a mí se me ha truncado completamente porque dudo que sea el único que siente que no hay ningún tipo de confianza a futuro a hacer una serie a largo plazo, que coja y se dedique a hacer one shots, que está claro que es lo que mejor se le da, o series mucho más cortas, y lo que más le gusta. Se dedica a hacer one shots, que yo sus one shots me los voy a leer todos fantásticamente, pero yo no voy a seguir ni de coña una serie suya, una serialización nueva, y espero que se tome además como mínimo los mismos años de descanso que se está tomando Koyoharu Gotouge, como mínimo, o más. No, bueno, desde luego descanso merecido a costa del producto, pero le hace falta. Falta le hace, pero bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Ha sido un capítulo sin duda positivo, cargado de buenas impresiones, Joder. sin un ápice de toxicidad ni enfado, por supuesto, y con mucha felicidad, un tono muy feliz para una serie maravillosa que nos ha dado momentos irrepetibles. Bueno, se acabó. La próxima vez que hablemos, este es un poco el meme de la japonesa, el mal ha sido derrotado, de la película de Cabin in the Woods. Así que bueno, se acabó. Yo estoy ya con la conciencia tranquila, ya he soltado toda la bili que te necesitaba echar, yo creo que tú también. Un besito a la gente que nos escucha que es fan de Chainsaw Man. Esperemos que no hayamos ofendido mucho. Si creéis que estamos equivocados, os vamos a responder ipso facto en los comentarios de YouTube. De hablar con nosotros, os vamos a responder, obviamente, porque, como siempre digo, aparte de ayudarnos, nos encanta responder y últimamente estamos recibiendo más comentarios, así que genial, muchas gracias por ello. Y si os ha gustado, me gusta, y si no os ha gustado, pues no sé, como veáis, si nos queréis dar, claro, decirnos que no neuronas suficientes para entender el final de Chainsaw Man. Me parece bien. Y yo respondo con un besito. Así que nada, con esto y un bizcocho yo creo que lo dejamos por aquí. El próximo capítulo ya tenemos decidido cuál es, el capítulo 59. Sí, capítulo 59 va a ser dedicado a algo que sí es bueno, que es el live action de One Piece. Y luego en el capítulo 60 vamos a dedicarlo a una entrevista que tenemos todavía que hacer porque se nos cayó el invitado que teníamos planeado, así que tenemos que planear otra cosa para el capítulo 60 porque es una fecha, bueno, un hito, ¿no? Así que bueno, nada, con esto y un bizcocho nos despedimos. Muchas gracias por escuchar, esperamos que no os hayáis enfadado mucho. Y nada, un besito y hasta pronto.